Buenas noches, estamos en directo aquí en Mírame Televisión, en la televisión, la autonómica de las Islas Canarias, en Canarias al Día, para analizar toda la actualidad que nos ha dejado en los últimos días y que desgraciadamente ha estado centrado en esos efectos de ese temporal, de la Dana que ha asolado el levante español y que la verdad es que nos ha dejado imágenes durísimas en todos los sentidos, durísimas en cuanto a la tragedia humana, durísimas en cuanto a la tragedia de todavía hoy, la que están viviendo muchas familias. Se habla de en torno a esta hora de la noche 69 desaparecidos que se sepa en estos momentos y que se están buscando, cadáveres que todavía no han sido identificados, más de 220 fallecidos. La verdad es que es una situación crítica. Las administraciones desde Canarias también se han querido volcar en la ayuda a la comunidad valenciana, pero pocas palabras hay para poder expresar, bueno, pues todo este desazón que ha provocado esta situación y además todas las consecuencias posteriores, porque quizás deberíamos estar hablando solamente de que debería de haber pues, un consenso político, una unidad, todo el mundo trabajando a una para intentar evitar que haya todavía daños mayores, para intentar solventar todas esas situaciones, encontrar a esos desaparecidos, identificar a esos cadáveres, solucionar los problemas de muchísimas familias que se han quedado completamente aisladas. Y lo que hemos visto de nuevo es pelea política, enfrentamientos, falta de unidad, falta de consenso. Un reflejo de la sociedad que tenemos en estos momentos a nivel político también y a nivel de nuestras administraciones. Natacha de Arena, muy buenas noches. David, buenas noches. Óscar, buenas noches. Buenas noches, Óscar Martín. Buenas noches, David. Buenas noches, Natacha, y a todos los espectadores. No sé, no vamos a entrar mucho. Yo soy de los que cree que este tipo de cosas hay que informarse donde hay que informarse y creo que nosotros hoy podemos expresar, y lo vamos a hacer, nuestras condolencias con todas las víctimas de esta tragedia. Vamos a dar una pequeña opinión, pero yo creo que hay que informarse en los medios nacionales, en los medios que están preparados, que tienen capacidad de cobertura, que han estado in situ en los lugares, que pueden darnos información, porque yo creo que uno de los problemas que ha habido en estos días, o que suele haber en estos días, es la sobreinformación que le llega a la gente, de gente que no está cualificada, que no tiene los conocimientos, que no tiene la información adecuada, y eso solo genera pues más caos dentro del caos. No sé cómo lo ven ustedes, quería preguntarles su opinión, Natalia. No, y eso cuando se hace desde un trasfondo, digamos, positivo, porque lo que piensas es ayudar. Las redes sociales en este momento lo que nos da la inmediatez y también, por supuesto, el cambio que ha dado los medios de comunicación pues a través también de páginas web, de esa inmediatez que antes no teníamos, pues da pie a querer también decirlo todo el primero, dar la primera noticia, y a veces también hay que ser cautos. Hablamos de los profesionales, de la gente también, hay que decirle que hay que tranquilizarse. Quizás esto nos tiene que hacer pensar en la necesidad de un cauce oficial que canalice la información. Otra cosa es que después cuestionemos cómo se canaliza la información, porque tenemos la otra cara de la moneda, que son los bulos malintencionados. Y los bulos, ayer escuché una reflexión que me pareció bastante acertada. Los bulos no están para que tú te los creas, están para que sembrar la duda en lo demás, incluso en lo que puedes ver directamente. Y ahí es el problema, cuando tú empiezas a cuestionar hasta incluso a los profesionales que están en el sitio. O sea, no, ¿cómo es posible que no haya...? Hablamos, por ejemplo, del centro comercial Bonaire, en el que se especulaba que pudieran haber pues, más coches más fallecidos en el parque subterráneo, que afortunadamente pues, no ha sido así. Todavía hoy hay quien pone en cuestión que esa información sea veraz y que lo que parece que quieren es que hayan muertos y que la noticia cada vez sea más negra. Entonces, eso también hace que las personas que estamos alejadas de esta situación físicamente, si estamos ya en tensión, imagínense también lo que les pasa a las personas que están sufriendo esa tragedia en directo en ese momento y que también tienen acceso a redes sociales y a medios de comunicación que están dando toda esa información y que están, primero, ellos mismos diciendo esto no es verdad, pero también a veces hace mella hasta en el propio estado anímico, que es tan importante en este momento. Sí, yo creo que aquí lo importante en este caso, y donde no se debe perder de vista y perder el rumbo, ¿no?, que es lo que dicen algunos sensatos, ¿no?, es como dice efectivamente Natacha, aquí estamos hablando de un drama, hay más de 200 y pico muertos, fallecidos, auténticos desastres, auténticos dramas personales, económicos y desde luego un cambio, un antes y un después en la vida de muchas y muchas familias afectadas en ese territorio nacional. Eso por un lado. Por otra
otro lado los desaparecidos, la incertidumbre, insisto, de muchas familias que todavía tienen esa incertidumbre de sus seres más queridos. Eso por un lado, yo creo que eso es lo importante. Y a partir de ahí vendrá otro proceso importante, que es el proceso de reconstrucción, del que estamos acostumbrados en otras catástrofes en menor medida, que creo que alguna experiencia tienen, como por ejemplo la pandemia a la hora de tomar decisiones, medidas para amortiguar el problema económico, por ejemplo el volcán. Es verdad que esto es una catástrofe declarada ya como catástrofe, pero con el sentimiento y el daño que son las víctimas y los desaparecidos. Luego, por otro lado, está la vertiente de la confusión. A mí me ha llamado la atención, me quedo impactado, porque yo detecto de cierto vacío en cuanto a competencia. Hay una confusión enorme, pero de los propios poderes públicos, de la ciudadanía, de las competencias. Primero, las decisiones que ha tomado la Comunidad Valenciana, su presidente, que tiene en este caso la dirección en sus manos, la dirección de la catástrofe, y que además a mí me preocupa el hecho que haya tenido que salir, por ejemplo, el general jefe de la UME, para recordarle en estos días cuáles son sus competencias y la capacidad que tiene a la hora de otorgar recursos a la comunidad autónoma. Por otro lado, me preocupa también el hecho de que Feijóo, el Partido Popular, le haya pedido, o esté pidiendo en este caso, al Gobierno de España la declaración de emergencia nacional. Quiere decir, por tanto, que el señor Feijóo, dirigente del Partido Popular, presidente del Partido Popular, está desautorizando a su varón, que es el que tiene la dirección, insisto, de la catástrofe. Eso por un lado. Por tanto, noto yo cierta confusión. Y en medio, como decía David, que es lo más lamentable, lo más patético, es la guerra política que existe en estos momentos en torno a una tragedia. Y por otro lado, ese hecho lamentable a mí me transmitió una sensación de preocupación y aparte de cierta indignación. Es verdad que hay que ponerse en el lugar de la ciudadanía de los afectados, pero por otro lado ha dado un giro. Esa imagen que nos ha impactado a todos, esos individuos increpando, tratando de violentar en este caso al presidente del Gobierno de España, que es una autoridad, y a su majestad de los reyes, la reina y el rey, me pareció lamentable. Que por cierto hay un hecho sustancial que a partir de ahí, ya lo confesaba, lo confirmaban esta mañana, parece ser Pedro Sánchez, el presidente, apuntaba ya a un grupo reducido de ultraderecha, donde ya están identificados y donde se ha abierto una causa de un juzgado ordinario para determinar qué ha ocurrido. En definitiva, estos son los ingredientes de lo que está ocurriendo y por otro lado un drama, repito, del que no hay que perder de vista. Por cierto, el presidente Sánchez hoy en Consejo de Ministros ha anunciado una cantidad millonaria, 10.600 millones, para tratar en este caso de iniciar ese proceso de reconstrucción. Bueno, la verdad es que quizás no se debería estar... Hombre, lo de las competencias está claro que eso deberían tenerlo claro los políticos, pero a mí me cuesta creer que no lo sepan. O sea, yo creo que va más ligado a lo del oportunismo político, el de la guerra política. Y yo, ya que lo has introducido, yo quería preguntarles qué les parece. Ya lo ha comentado Óscar su opinión, pero Natacha, ¿a ti qué te pareció que se llegase a esa violencia, a esas agresiones en esa visita oficial del presidente del Gobierno, de Su Majestad de los Reyes, y en la que estaba también el presidente de la Comunidad Valenciana? Pues dos cuestiones. Lo primero, por supuesto, denostar cualquier acto violento, no solo a una autoridad, sino a cualquier persona. Lo decían vecinos de Paiporta después en diversos medios de comunicación, que ellos estaban absolutamente en contra de eso, que estaban muy cabreados, que estaban muy dolidos, que tienen los sentimientos a flor de piel, pero que en ningún momento la causa de estar al lado de las autoridades, de los reyes, de Masón o de Pedro Sánchez, era precisamente violenta. Lo apuntaba Óscar y yo creo que es un clamor. O sea, la presencia de diversos grupúsculos ligados a la ultraderecha o a la extrema derecha en las zonas aledañas, en este caso a Paiporta, pero también en otras localidades, pues no presagia nada bueno. No presagia nada bueno porque es obvio que hay un intento de soliviantar a la gente. Además, la alcaldesa incluso de Paiporta decía, sí, había muchísima gente que no era del pueblo, que estaba increpando y además alentando, ¿no?, a la gente. Cuando tú te encuentras también en esa turba, y aunque tú no tengas ningún tipo de ganas de hacer ningún acto violento, incluso hasta de palabra, cuando tienes los sentimientos a flor de piel porque has perdido tu casa, tu coche, en el mejor de los casos, es que nos tenemos que poner también en esa situación, en el mejor de los casos, tener a una persona al lado que te está diciendo, ay, no sé cuánto, Pedro Sánchez, dimisión, en el mejor de los casos también, pues tú incluso a lo mejor hasta te unes. Pero en cualquier caso a mí me llama muchísimo la atención lo que decía también Óscar, que le impactaba un poco la desinformación. A mí lo que me sorprende muchísimo es el desconocimiento del Estado de las autonomías. Sí. De las competencias además asociadas a ello, y que hoy por hoy un país descentralizado. Exactamente, y además, pero que hoy por hoy incluso hay gente que no nombra a Masón para nada.
De repente ahora todo es o los Reyes por el tema del domingo o Pedro Sánchez porque no declara el estado de alarma. No, vamos a ver, o sea, que hay un estado de las autonomías con competencias en cada autonomía. Quizás es verdad que teniendo en cuenta esta actuación ante catástrofe, a lo mejor lo que habría es que ver o reevaluar estos protocolos arcaicos, ineficaces y que no dan, lo que tú decías al principio, soluciones, que es lo importante. Hoy ha tenido que salir a desmentir algunas informaciones también en comparecencia en Moncloa el director general de la Policía y la directora general de la Guardia Civil. Porque al final eso nos lleva a la otra fase, siguiendo un poco la lógica que yo planteaba al principio, es decir, ahora es el momento de solucionar las cosas, la situación crítica que se está viviendo. Y después vendrá el momento de exigir responsabilidades. Por supuesto que hay que exigir responsabilidades. Y después, una vez que se exigen esas responsabilidades, poniendo a cada uno en su sitio y analizando rigurosamente cuáles son las competencias de cada uno, también tenemos que hacer la reflexión de si, tú lo acabas de decir, Natacha, si este sistema de emergencias que tenemos en estos momentos es el adecuado, si estamos preparados realmente para actuar ante este tipo de situaciones. Por cierto, situaciones que van a ser, nos guste o no, cada vez más habituales. Y yo creo que esa es otra pata de esa otra fase, es decir, hemos aprendido la lección, se puede sacar una lección de todo esto, vamos a sacar una lección de toda esta tragedia. Yo creo que no. Pero claro, pero porque la experiencia ya nos ha dado eso, es lo que te iba a decir, en que han pasado cosas, en que se ha hecho un amago de acto de contrición y de intentar pues reevaluar la situación. Pero ha pasado exactamente lo mismo. Es verdad que en este caso en Canarias, sí, desde las riadas del 2002 en Santa Cruz de Tenerife, pues se hizo un plan de emergencia que, bueno, ha funcionado. Hombre, decía el alcalde José Manuel Bermúdez, estamos mejor que en... Hombre, es que el problema sería que estuviésemos igual. Exactamente. Que no se hubiera corregido... Exacto, ¿no? Todos los es curioso que porque además el general de la UME, insisto, que intervino, decía que él no iba, yo lo escuché ayer, que no iba a tomar una decisión en contra de la legalidad, porque hay algunas voces que han dicho, también por falta de información, es decir, es que el gobierno no está dando los recursos que necesita la comunidad autónoma. Y el general de la UME ha dicho, no, es que es Valencia, la comunidad valenciana, el presidente que me los tiene que pedir. Pero eso es lo que no entiende la gente. Y yo lo voy a autorizar. Claro. Y si me los pide, los pongo ya en la entrada de la comunidad valenciana, todos los efectivos. Porque no puede tomar decisiones sin que se lo pida la comunidad autónoma, porque iría en contra de la legalidad. Porque, insisto, la comunidad autónoma es quien tiene la dirección de la emergencia. Efectivamente, pero eso es lo que la gente no entiende. Y esa es la labor pedagógica que tienen que hacer las autoridades y a lo mejor el general de la UME, lo que tenía que haber salido antes, o alguien a explicar a la gente el por qué, desde que sale la primera voz discordante, ¿por qué Pedro Sánchez no declara el estado de alerta? ¿Por qué Pedro Sánchez no manda al ejército? Pues señores, hay que explicar las cosas como son. ¿Por qué? Porque así es únicamente como tú contravienes los bulos y como contravienes la información o la desinformación que va enfocada a menoscabar la credibilidad de la actuación de las autoridades. Sí. O sea, pero es así, es simplemente contrarrestar la información. Lo que no entiendo es porque encima siempre se reacciona tarde y mal. Y ese es el problema, eso es lo que no entiende la gente. ¿Por qué? Soluciones rápidas. Lo que creen antes es soluciones rápidas. Y cuando te dice alguien, es que la UME no ha pasado por aquí, y después se ha pasado, tu responsabilidad como autoridad, que no sé quién, es decir, sí, la UME estuvo ahí, como después se ha dicho. Porque eso es lo único que le da confianza a la gente. Pero al final, lo hablamos antes de empezar el programa, quizás hay que tecnificar un poco más la respuesta en emergencias ante este tipo de situaciones. Y también nuestros dirigentes políticos tienen que tener una formación mucho mayor de la que tienen en cuestiones de seguridad y de emergencias, porque lo que no puede ser es que no conozcan ni los protocolos que ellos mismos aprueban. Así es. Porque no olvidemos que al final las leyes se aprueban en los parlamentos, se aprueban en las cámaras legislativas, y en las cámaras legislativas están los partidos políticos representados. Entonces lo que no puede ser es este nivel de desconocimiento, que yo quiero pensar más que es desconocimiento, que no mala fe, porque qué duro sería que se esté haciendo todo lo que está ocurriendo ahora desde la mala fe, ¿no? Sería bastante, bueno, lamentable. Bueno, nosotros nos sumamos a esas condolencias, lógicamente, con todas las víctimas, todo nuestro apoyo a los familiares y también a todos esos profesionales de los cuerpos de emergencias que de verdad están trabajando durísimo, desde ellos hasta el ejército y hasta todas las personas que de manera desinteresada se están sumando para intentar que la tragedia pueda volver la calma cuanto antes a todo ese levante español. Nosotros, bueno, un poco como les decíamos al principio, si quieren informarse sobre esto, intenten buscar los canales adecuados, no se crean la primera información que les llegue y sobre todo usen el sentido común, que a veces
es la mejor receta para poder saber o identificar cuando algo es un bulo o cuando algo puede ser una información o una desinformación interesada. Bueno, nosotros vamos a continuar y ahora sí ya en clave más local, porque hemos hablado en varias ocasiones en esta mesa de la situación caótica que viven nuestros servicios de urgencias hospitalarios. Pero si hay un servicio de urgencias hospitalarios por una dinámica que viene de años, por falta de espacio, por cómo se ha gestionado ese hospital universitario de Canarias, es precisamente la situación que vive el UC. Hoy hemos vivido también esta otra situación, la protesta de los profesionales de enfermería. Alrededor de 250 personas, según los convocantes, en este caso el Sindicato de Enfermería SATSE, se han manifestado en una movilización, una concentración por fuera del Hospital Universitario de Canarias para pedir, ya lo han escuchado, más recursos y menos discursos, soluciones efectivas al colapso de las urgencias, soluciones que obviamente no son fáciles, Óscar, lo hemos hablado muchísimas veces, pero evidentemente están buscando que haya una respuesta por parte de quien tiene las herramientas. Sí, no solamente ocurre en el hospital universitario, también en otros complejos hospitalarios. Recientemente episodios en el Insular en Gran Canaria. No es un asunto nuevo, no es una reivindicación nueva, es una reivindicación histórica de hace ya 20 años, no solamente en el UC, sino en toda la red de hospitales de referencia de Canarias. Lo que están pidiendo, están denunciando los colapsos, episodios de colapsos constantes en las urgencias del Hospital Universitario en Tenerife, la falta de camas, las carencias de unas condiciones dignas para ellos a la hora de trabajar, falta de personal, falta de recursos, por tanto, la sobrecarga y el agotamiento que están sufriendo en este caso el personal, insisto, ante la falta de medidas que piden, reclaman a la dirección del centro. Situación complicada, Natacha, ¿verdad? Y a mí me gustaría saber por qué se ha llegado a esta situación, porque es verdad que es una situación ya cronificada en el tiempo, en el que no se han solucionado problemas que seguramente si se hubiera actuado sobre ellos en tiempo y forma, pues no estaríamos hablando de esto. Si se hubiera previsto, sobre todo la prevención en cualquier área de trabajo es fundamental para precisamente no encontrarte con estos problemas, y estamos hablando además de un problema que afecta directamente a la salud y a la vida de los ciudadanos, porque la gente, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, la gente que va a urgencias no va porque quiere pasar el rato, no va de turismo, no va, pues bueno, no tengo nada que hacer, voy a urgencias. No, van por algo en concreto, con con mejor o peor criterio o lo que sea, pero cuando van ahí tienen que encontrarse con una cierta comodidad que no hay, obviamente, y bueno, ya hemos visto hasta imágenes y situaciones dantescas, pero sí me gustaría que alguien en algún momento fuera capaz de reflexionar y decir, ¿por qué se ha llegado a esta situación? Bueno, esa es una buena pregunta. Una de las muchas preguntas que tenemos, no vamos a poder hacerlas todas, pero al invitado que vamos a escuchar a continuación seguramente vamos a poder tener la oportunidad de hablar con él en otras ocasiones y con más profundidad, pero hoy necesitamos respuestas a muchas de esas preguntas y vamos a agradecer la presencia en el programa de Adasat Goya, que es el gerente del Hospital Universitario de Canarias. Adasat, muy buenas noches, pero sobre todo gracias por atendernos en este ejercicio de intentar dar respuesta, ¿no?, a tantas preguntas que tenemos nosotros como profesionales, pero que seguramente también tienen muchos pacientes y usuarios del Hospital Universitario de la Candelaria, además de los profesionales, como hemos visto, de verdad. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Perdona para poner el teléfono en silencio. Nada, Sá, yo creo que la pregunta es obligada. Recojo un poco esa pregunta ya que hacía Natacha y Arena y la convierto en una doble pregunta. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Y sobre todo, ¿cómo se puede solucionar este colapso del servicio de urgencias? Bien, nosotros llevamos un año, el equipo directivo actual de este hospital, llevamos un año y un mes aproximadamente trabajando en el centro, y desde el principio nos hemos marcado como objetivo el solucionar el problema de las urgencias. Hemos encontrado un centro con unas urgencias en una situación bastante complicada, donde lo primero que hemos hecho es sentarnos con cada uno de los servicios, analizar la situación e intentar plantear soluciones. El servicio de urgencia en concreto nos lo encontramos con una jefatura de servicio que renunciaba al puesto. Planteamos una nueva fórmula de gestión para este periodo,
y planteamos un tiempo prudencial para ver si eran capaces las personas que se habían propuesto para ello de gestionar el servicio de urgencia. Después de un año, que es bastante tiempo, hemos llegado a la conclusión de que el modelo, el equipo directivo, el modelo no es un modelo eficiente. Llevamos bastantes meses planteando la necesidad de cambiar el modelo de gestión y ante la dificultad que ello supone, lo que hemos abordado es desde hace concretamente 3 meses, habiendo dado un tiempo prudencial a la actual dirección de servicio para poder implantar su modelo, viendo que no termina de funcionar, puesto que es un modelo que podría funcionar, pero con las condiciones que tiene nuestra sanidad y con las condiciones que tiene nuestro hospital, pues se ha demostrado que no es un modelo válido. Pues a partir de ahí nos hemos planteado en los últimos 2 meses estudiar y abordar un nuevo modelo de gestión, y para ello hemos llegado a la conclusión de plantear una serie de cambios que van a ser cambios en la infraestructura, con un total de 12 actuaciones, de obras que se tienen que acometer, y además un cambio de modelo y de circuito. Ello es quizás el detonante de todas estas movilizaciones también, puesto que nos lo venían planteando los compañeros, ya llevan varios meses diciendo que no puede ser, que no se puede mantener esta situación, y ante esa situación nosotros hemos empezado a mover la casa. Y bueno, de hecho ya lo habíamos comunicado, lo hemos puesto en conocimiento de los sindicatos, y a la vez los sindicatos han creído conveniente que deben de plantearnos y hacernos llegar la voz de los que trabajan ahí, que les digo, somos conscientes porque somos nosotros quienes hemos ido a preguntarles que nos cuenten cómo creen ellos, qué es lo que está fallando, en qué podríamos mejorar. Y como lo hemos ido haciendo, hemos ido planteando una serie de acciones que a lo largo ya hemos empezado con algunas de ellas, y a lo largo de estos meses venideros pues iremos implantando poco a poco. Pero querían ellos, lo habíamos hablado incluso en el momento que hemos presentado la semana pasada, hemos presentado a todos los sindicatos le hemos planteado las obras. Ahora nos falta plantearle el cambio de modelo de gestión. Lo haremos también con todos los trabajadores, lo haremos con los medios de comunicación, con todas las personas que crean necesario entenderlo y saberlo. No tenemos ningún problema y lo vamos a ir explicando, porque creemos que es un ejercicio de responsabilidad, de transparencia y además de comprensión de cuál es el problema que tenemos y por qué hemos llegado a esta situación, como ustedes decían, porque es un tema bastante complicado y que lleva así funcionando muchos años. Habla de esas 12 actuaciones, obras fundamentalmente. Hay un problema de espacio, eso es evidente. Hay que hacer obras, pero claro, ¿cómo se hacen obras en un espacio que está saturado, donde no hay espacio? Eso no va a generar. Y parto de la base y empiezo la pregunta diciendo que soy consciente de que si hay que ampliar el espacio, hay que hacer obras, pero eso, ¿cómo lo van a afrontar? Porque hacer obras en medio del caos y del colapso de las urgencias, a mí solo se me ocurre que puede traer más problemas en la práctica, por lo menos mientras duren las obras. ¿Cómo lo van a hacer? Está claro que acometer obras nos puede pasar a nosotros en nuestra casa. Imagínense un centro hospitalario, imagínense más si cabe en unas urgencias. Hacer obras siempre va a traer dificultades. Por eso es que elaborar un plan de este tipo, por muchas ganas que tengamos, nos ha supuesto varios meses. Y tenemos que programarlo con una antelación suficiente para intentar que determinadas acciones con determinados meses del año, donde preveemos una afluencia de urgencia que nos permita acometer dichas obras. Estas 12 acciones ya las hemos iniciado. De hecho, la primera de ellas fue crear nuestra sillatilla de urgencia, y la hemos inaugurado en el mes de agosto. Estamos trabajando ahora mismo en una obra en el servicio de admisiones. Tenemos que hacer una obra también en el servicio de atención al usuario, pero los vamos haciendo de tal manera que las vamos proyectando, que generan alguna incomodidad, pero que nos permiten seguir ejecutando y atendiendo a los pacientes. Sabemos que va a ser complicado, pero lo que ya no podemos tolerar más, ni nosotros, y entiendo que tampoco los usuarios, es que esto siga igual. En algún momento hay que hacerla. Por lo tanto, lo que estamos intentando es que tenga la menor incidencia en los pacientes.
y por lo tanto, y también en los trabajadores, ¿no? En la posibilidad que tienen los trabajadores de hacer su trabajo y que lo puedan hacer en las mejores condiciones. Todos tenemos que hacer el esfuerzo de entenderlo, las molestias que supone, pero que lo que coincidimos, además lo hemos hablado con los sindicatos y lo hemos hablado con los compañeros también, de que hay que hacerlo, hay que buscar la manera, hay que buscar apoyo externo. Estamos hablando con la dirección del servicio, con la dirección de área, planteando alternativas para momentos puntuales. Ese planning de obras, algunas se acometen incluso fines de semana donde hay menos afluencia. En definitiva, les digo, esto es un plan muy ambicioso, quizás el plan más ambicioso de urgencia que se ha hecho nunca por el Hospital Universitario de Canarias, y que estamos dispuestos a ejecutar en un plazo bastante corto de tiempo, que todavía lo dificulta más. ¿Eso es el que tienen previsto ejecutarlo? Perdón. Se me cortó, no te copié, no te oí. ¿En qué plazo tienen previsto que esté finalizado? Son 12 actuaciones. No soy capaz de decir la fecha exacta porque hay algunas de esas actuaciones que dependemos de externos, de empresas externas, de licitaciones. Pero si los plazos se cumplen yendo a lo máximo que me permite la normativa, estamos hablando de que el 90% de estas actuaciones podrían estar listas en el verano del año que viene, con lo cual habremos hecho bastante. Una cosa es lo que proponemos, otra cosa es lo que se podrá hacer. Sabemos que podemos tener dificultades, sobre todo cuando dependemos de terceros, pero la idea es que la próxima temporada de virus, de complicaciones, que está comenzando ahora, es decir, del año que viene, pues podamos tener unas urgencias bastante mejor dimensionadas y mucho más acorde a las necesidades de lo que estamos planteando. Óscar. Sí, aquí, señor Goya, hay un problema, efectivamente es evidente, ¿no? Vemos las imágenes que usted reconoce que esas imágenes no se pueden permitir de personas horas y horas esperando en las llamadas famosas sillas duras, en camillas, amontonados, e insisto, muchas horas. Hay un problema de espacio, pero entiendo también, señor Goya, corríjame usted si me equivoco, hay un problema de falta de camas. ¿Cuántas camas pendientes hay en estos momentos en el centro a la espera de liberar? Y por otro lado, ¿cuántas personas, si conoce el número de personas mayores que ocupan en este momento camas pendientes de una plaza sociosanitaria? Yo creo que además de esos que son problemas, también hay otros problemas. Ahí también entendemos que el sistema de funcionamiento que tienen nuestras urgencias hasta el día de hoy son intensivos en mano de obra y en camas. Con lo cual, si nos vamos a lo que dicen las principales sociedades, la Sociedad Española de Urgencia, por ejemplo, de cómo debe funcionar una urgencia, el planteamiento de unas urgencias dinámicas con muy pocas camas y que atiendan a los pacientes en un corto periodo de tiempo, con una especialización muy intensa de las diferentes áreas de urgencia, no corresponde con lo que nosotros tenemos. Y ese es el tipo de modelo que queremos plantear, unas urgencias rápidas, dinámicas, que sean capaces de gestionar mucho más rápido al paciente. Se nos dan casos donde hemos tenido, y lo reconocemos, pacientes esperando hasta 12 horas para ser atendidos y en cuestión de una hora, hora y media, estar ese paciente de alta. Con lo cual, si somos capaces de evitar todas esas demoras, estaremos evitando mucha aglomeración de personas en nuestras urgencias. Solamente un 17% de las personas que acuden a nuestras urgencias necesitan una cama. Me preguntan por el número de camas, o me he preguntado por el número de camas y por cuántas altas médicas tenemos que ocupan una cama hospitalaria. Es uno de los grandes problemas que tenemos y es de las cuestiones que nos obligan a cambiar el modelo. El modelo que tenemos actualmente, posiblemente si tuviéramos camas ilimitadas, funcionaría muy bien nuestras urgencias. Pero no tenemos las camas y es la realidad. Y aunque el servicio, he visto en esta semana, se ha hecho público que el Gobierno de Canarias en el próximo presupuesto, junto con el Cabildo, van a invertir para la gestión de unas 500 camas sociosanitarias, que nos permitiría pues más o menos el número de altas médicas que tenemos ahora mismo en los hospitales canarios pendientes de camas. En nuestro hospital hay más de 140 personas en esa situación que me estaban preguntando. ¿Cuántas solicitudes de camas tenemos en nuestro hospital a día de hoy por parte del servicio de urgencias que requieren camas? Pues hoy en el día de hoy estamos en torno a que no han sido asignadas camas
pues podemos estar en torno a unos 40, si no recuerdo mal. Es un dato diario, varía constantemente porque a lo largo del día van liberándose camas y se van asignando a pacientes preferentemente de urgencia. Y además tenemos que ir también gestionando las camas que se van liberando, que se van ocupando y que se van liberando también por los procesos quirúrgicos. En definitiva, las cifras son bastante, oscilan a lo largo, pueden oscilar diariamente, por supuesto que oscilan diariamente, y también oscilan a lo largo del día. Que tenemos altas administrativas, altas médicas, como comentaba, en torno a 150 personas que no deberían, 140 personas que no deberían estar en nuestro centro hospitalario, ocupando una cama de hospitalización, pero que a día de hoy los tenemos y que tenemos que atenderlo. Natacha. Señor Goya, muy buenas noches. Primeramente, me congratula saber que por lo menos puede poner una fecha, aunque sea estimativa, a medio plazo, de que esas actuaciones a nivel de infraestructuras puedan acometerse, y eso ya es vamos a hablar en positivo, es una buena noticia para el usuario de las urgencias. Pero habla usted reiteradamente de un cambio de modelo de gestión, la necesidad de ese cambio para hacer unas urgencias más rápidas, más dinámicas. Pero ¿cómo se consigue eso? En el pleno siglo XXI, en el que todavía la gestión administrativa de los hospitales canarios es absolutamente obsoleta, casi no tenemos centralización de servicios ni de información, y eso es un poco también lo que conlleva la saturación. ¿Cuál es ese cambio de modelo? Por lo menos, ¿qué actuaciones concretas se pueden llevar a cabo para que cuando el paciente, cuando el usuario vaya a urgencias, por lo menos note que hay una mejoría? Bien, bueno, para poder explicarlo y tuviera una imagen gráfica, lo ideal sería que todos nuestros oyentes, nuestros espectadores, conocieran las urgencias. Yo no lo sé, pero sí que tenemos esa imagen que se ve constantemente en la televisión, que según llegas a urgencias te encuentras un pasillo lleno de camillas. Básicamente lo que sucede ahí es que tenemos un cuello de botella. Todas las personas que entran a nuestra urgencia se trían, se les nivela en función de la gravedad que tiene, y ya una urgencia hospitalaria nivel 1 o 2 se atiende inmediatamente, y eso siempre hay que reiterarlo, porque somos un hospital de tercer nivel y tenemos que atender ese tipo de urgencias sí o sí, porque además son vitales. Si no se atienden de tiempo y forma, podríamos estar hablando de consecuencias muy lamentables. Y el resto de urgencias, en función de esos niveles que van cambiando, que también tenemos tasado, más de un 60% de las que acuden a nuestras urgencias no deberían de acudir a un centro hospitalario, pero tenemos que atenderlos igualmente. Pues todos confluyen en el mismo sitio, todos confluyen en ese pasillo, y al final hace que se imposibilite que nuestros médicos puedan seguir trabajando. ¿Qué sucede? Nuestra infraestructura es obsoleta, como decíamos, es bastante antigua, pero quizá la dimensión no sea tanto el problema, sino más bien la distribución y la forma que tenemos de usar ese espacio. Creo, no lo puedo decir a ciencia cierta porque no las conozco todo, pero por lo que me comentan especialistas, que tenemos de las mayores urgencias de toda España en cuanto a espacio, en cuanto a metros cuadrados. Tener tantos metros cuadrados y que todo confluya en un mismo punto viene a implicar que debemos de cambiar los circuitos. ¿Cómo lo estamos planteando? El modelo que estamos planteando es hacer ramas especializadas donde, en función de la gravedad del paciente, se les vaya atendiendo en diferentes zonas y que no todos sean atendidos en el mismo lugar, donde haya unos responsables por cada una de esas zonas, y que además eso venga complementado con dos acciones que no son directas en las propias urgencias, sino que van acompañadas de la colaboración del resto del hospital. Una es tener una unidad específica para atender a los pacientes pluripatológicos que acuden sistemáticamente durante mucho tiempo. ¿Me siguen escuchando? Por supuesto. Es que perdí la imagen de ustedes. Pero les decía, una unidad que se encargue de pacientes pluripatológicos que sistemáticamente suelen hacer al año en torno a 12 visitas, 15 visitas, con lo cual los tenemos todos los meses, que son pacientes que son conocidos de la casa y que a lo mejor lo que necesitan es un ingreso programado para ser atendidos por algunas de esas patologías que tienen,
y que tienen cronificada y que se tienen que atender a lo mejor por una simple administración de un antibiótico, y que necesariamente con el modelo actual tienen que pasar por nuestras urgencias. Pues si somos capaces de quitar a ese paciente de nuestras urgencias, si somos capaces además de derivar muchísimos más pacientes en hospitalización a domicilio, es la forma de generar camas, una forma muy efectiva, porque genera un grado de satisfacción en los pacientes muy bueno. Tenemos los mejores datos de satisfacción de los pacientes que son usuarios de la hospitalización a domicilio, y en ello estamos trabajando. Estamos generando ahora mismo el espacio dentro del propio hospital, duplicando la capacidad para duplicar el número de camas. Hemos abierto la hospitalización a domicilio en el norte. De todo eso directamente se favorecen nuestras urgencias, porque nos permite tener un servicio mucho más cercano, evitar desplazamientos a nuestras urgencias y una gestión, por tanto, más eficiente de esos usuarios que sistemáticamente tienen que acudir a nuestro centro. Mira, Asa, vamos a hacer una cosa, porque la verdad es que al final todo lo que usted plantea son asuntos muy complejos. A mí se me siguen ocurriendo muchísimas preguntas y a mis compañeros seguro que también, pero no tenemos mucho más tiempo. Y a mí me gustaría que, si a usted le parece bien, con calma, podemos ya cerrar esa entrevista. Usted se venga aquí a los estudios, ya con más profundidad podamos hablar de todo ese problema estructural que tiene también las urgencias, porque insisto que son muchas cuestiones, son muchas aristas. Usted tiene mucha información, nosotros tenemos muchas preguntas, así que si le parece, vamos a continuar esta conversación en otra fecha ya con calma aquí en el plató. Nosotros tenemos que seguir con el programa, pero le agradecemos y mucho que nos haya ayudado a comprender un poco mejor cuál es la situación en un momento tan crítico como el actual. Para mí, total disponibilidad en cuanto a mis funciones me permitan estar ahí. Yo no tengo ningún problema, encantado. Además, creo que es necesario que la ciudadanía conozca cuáles son los problemas y las propuestas que estamos planteando, y que sepan que además es el objetivo número uno del actual equipo directivo de este centro. Pues muchísimas gracias a Hassan Goya, gerente del Hospital Universitario de Canarias. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de explicarlo. La verdad es que, claro, es mucha información, son muchas cuestiones, claro, son muchas preguntas. Es decir, nos hemos dado cuenta de que el modelo, ¿cuántos años para conseguir dar con el modelo adecuado? Es que a mí yo veo ese pasillo lleno de camillas. A mí me decían los profesionales que han tenido que atender a personas dentro de los coches, las ambulancias. Ambulancias inoperativas. Inoperativas porque que pasa cualquier cosa en otro lado absolutamente, y no pueden por llegar. eso es un problema. O sea, inoperativas porque no hay cama, no hay camilla suficiente para las claro. personas en este caso que están en las ambulancias. Pasa cualquier emergencia en ese momento grave y hay un problema grave en el sistema sanitario en Tenerife. Por eso digo, a ver si podemos tener con calma esa conversación con Asa, que por lo que sí que tiene Asa es predisposición a atender a los médicos. Yo lo quiero poner en valor. Y Qué eso importante es que se hable, se haga pedagogía y se informe de lo que pasa, porque al final, cuando uno va a las urgencias o cuando tu familiar va a urgencias, tu amigo, o ves las imágenes, pues te haces también una composición del lugar que seguramente estará muy cerca de la verdad, pero también necesitas conocer el porqué y qué se está haciendo. Y es muy importante lo que acaba de decir, lo que se está diciendo con una fecha estimada, que siempre sabemos que las fechas son las que son en las obras, y sobre todo reconocer también lo que es el problema, esa distribución. A mí es verdad, y les soy sincera, que nunca se me hubiera ocurrido que uno de los problemas de urgencias era la distribución física del sistema o sea, el espacio físico. O sea, que a lo mejor el problema no es la falta de espacio, sino cómo está organizado. Cómo está distribuido. Entonces, me parece muy interesante el conocer. Y a lo mejor también ahora ves el problema con otra predisposición. O sea, lo importante es eso, que se sepa, y que se sepa sobre todo que se está trabajando en ello. Sí, yo pongo en valor esa transparencia, ¿no? Esa predisposición del señor Goya, porque mira que durante muchos años era complicado, además con situaciones, episodios de urgencias graves, con esas imágenes demoledoras, era muy complicado. Y se negaban los problemas, claro, Óscar, se negaban los problemas, hablaban de picos de gripe, en aquella época todavía no estaba el COVID, en picos de gripe, y ocurrían episodios de colapso sin la gripe, y era complicado hablar en este caso con antiguos gerentes de los hospitales de Canarias. Por eso pongo en valor la predisposición y la transparencia del señor Goya, que ha aterrizado como director gerente de un hospital complicado, antiguo, que desde mi punto de vista necesita una transformación integral. Eso por un lado. Ha dado un dato a una pregunta que le planteaba: 140 camas ocupadas en estos momentos por personas que esperan de una plaza sociosanitaria. Miramos al pasado. Fracaso histórico de coordinación de gestión entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Políticas Sociales, y además también entre la Consejería de Sanidad y, durante los últimos años,
el Cabildo Insular de Tenerife para articular medidas y herramientas que faciliten, en este caso, las plazas sociosanitarias a las personas mayores, ancianas, que ocupan una plaza, en este caso, en el Hospital Universitario de Canarias. Entiendo yo también que en la residencia de la Candelaria. Y por otro lado, desde luego, yo, ¿qué quieren que les diga? Por lo menos ha anunciado que hay un plan de actuación con una fecha y unas previsiones concretas. Pero repito, durante los últimos... Esto es un asunto viejo, histórico, una herencia de hace 20 años. Por Canarias, por sanidad, los acabo de apuntar que se me vienen a la mente, se me quedan muchos más, han pasado muchos consejeros. Hasta esta hora, Esther Monzón, estuvo Blas Trujillo, Julio Pérez de manera transitoria, José Manuel Baltar, María del Mar Julio, Mercedes Roldó y hace muchos años, cuando éramos más jóvenes, de los que no nos acordamos. Insisto, todas estas personas que nombro... Julio Boni. Julio Boni, bueno, Julio Boni... Julio Boni. Y Román Rodríguez, que fue el que creó, el director del Servicio Canario de Salud, el pionero, el impulsor de este organismo. Insisto, todos estos nombres y muchos más son responsables de lo que está ocurriendo en las urgencias de los hospitales de referencia de Canarias. ¿Y sabes cuál es también un principal problema de lo que estás contando, Óscar? La burocracia y la falta de interés en simplificar algo que es que incide directamente en el ciudadano, porque hablamos de la atención sociosanitaria, hablamos de la atención a la dependencia, hablamos de muchísimos casos que se podrían solucionar rápido y bien, y no se hace por la burocracia y también por falta de efectivos humanos para que puedan hacer frente a toda esa situación. Vale, yo les insisto que aquí hay otras muchas aristas, la situación del personal, hace falta más personal, la carga de trabajo que tiene ahora mismo el personal sanitario, cómo tiene que asumir también funciones que pueden estar dentro de sus funciones o no, pero de tener que dar la cara, nunca mejor dicho, de cara a los pacientes, que no todo el mundo está preparado para cumplir con eso, que no todo el mundo lo hace, aunque lo intenta hacer lo mejor posible, y al final, bueno, pues acaban ocurriendo circunstancias que ustedes también habrán vivido, que se están produciendo, detenciones e incluso de agresiones a personal sanitario, cuestiones que hay que intentar evitar. Insisto, muchas preguntas, ojalá que podamos cerrar con Arasat Goya pronto esa entrevista para profundizar en este asunto. Vamos a seguir hablando un poco de sanidad porque estamos muy pendientes también, lógicamente, de lo que ocurre en el resto de islas y especialmente en aquellas no capitalinas como por ejemplo Fuerteventura, donde históricamente también han tenido un problema ante el déficit de centros sanitarios. Además, por la orografía de la isla y la distribución geográfica que tiene, se hace muy complicado. A veces, por ejemplo, se encuentran con situaciones en las que es muy complicado poder desplazarse hasta el área capitalina de la propia isla. En el sur, desde hace años llevan reivindicando la necesidad de un centro de atención especializada, de un CAE, antiguo ambulatorio. Y bueno, este titular de Diario de Fuerteventura que pone por delante que han sido eliminados del presupuesto los centros sanitarios del Matorral y del Castillo, y también se hace un hachazo al centro de atención especializada en el sur de Fuerteventura, en esas cuentas del gobierno autonómico, cuentas que eso sí están en fase inicial, todavía ahora se tienen que debatir, pero ese CAE de la Lajita ha pasado de un presupuesto de 590.000 euros a 100.000 euros. Insisto, demandas históricas de una isla que requiere, lógicamente, de centros de atención, de centros de salud, porque además una manera de descongestionar los hospitales, lo decía el propio Arasat, es tener un buen sistema de atención primaria, un buen sistema de centros de salud cercanos para el ciudadano, ¿no? Claro, y además hablamos de una isla, en este caso de Fuerteventura, no solo que tiene que hacer frente a su población, sino al aumento de la población cuando son los picos turísticos, que ya es casi todo el año. Claro. Y más en poblaciones del sur, donde se concentra la gran mayoría de estos turistas, turistas españoles, europeos, a los que ya de por sí, con tarjeta sanitaria, tienes que prestarles atención. Pero a mí de esta noticia lo que me ha resultado muy curioso son los tiempos. O sea, por ejemplo, el CAE de la Lajita, que se habla desde 2019. O sea, es que estamos en el 2024, son 5 años para solucionar algo que hace falta en la isla. O sea, después estamos pensando que el Dreamland, estamos pensando en más hoteles, estamos pensando en un parque acuático, pero después en cosas que son tan básicas, no, es que no salen a la luz, sino es porque hablamos de esto en los medios de comunicación, porque seguramente, a no ser los propios habitantes de Fuerteventura, todo el mundo desconoce esta situación. Claro. Entonces, claro, otra cosa también es, a ver, si quieren abrir 2 centros de atención sanitaria, ¿qué médicos, qué personal va a ir a ese problema, cuando no hay vivienda, cuando hay una escasez de vivienda y claro, cuando los precios, en este caso, de la vivienda están disparados porque hay médicos
médicos, profesionales sanitarios y aparte, en este caso, docentes de educación, que no van a esas islas, Lanzarote, Fuerteventura, por ejemplo, porque no se les da facilidades, insisto, no tienen capacidad ni económica y porque no se han habilitado viviendas para poder residir y, por tanto, ejercer con dignidad y con todas las garantías que tiene un servicio, en este caso, como el sanitario. Eso por un lado, pero por otro lado es contradictorio, porque en este caso no se invierte para centros sanitarios, pero sí se ha anunciado recientemente, lo vuelvo a repetir, se le ha dado luz verde a la construcción de un nuevo hotel en el sur de Fuerteventura, en este caso en el municipio de La Oliva, donde saben ustedes que quieren demoler el Oliva Beach, un hotel con 1000 plazas. Hotel sí, centro de salud no. Y es contradictorio, en cualquier caso además, y eso que abríamos el programa con sanidad, cuando las autoridades sanitarias están hablando de reforzar efectivamente los centros de atención primaria. Cuando han puesto en marcha un plan de atención primaria y cuando además en este caso animan a la ciudadanía a que acudan a los servicios de urgencia de la atención primaria, es decir, los ambulatorios, los centros de salud, para tratar de descongestionar los servicios de urgencia de Canarias, como por ejemplo lo que está ocurriendo en el Hospital Universitario de Canarias. Si en su momento se hubiese reforzado, se hubiese acelerado en la inversión, en la puesta en marcha de un hospital del norte de Tenerife, ahora que me viene a la mente, insisto, en un hospital del norte de Tenerife, de referencia en toda la comarca norte de Tenerife, y hubiese tenido los recursos con garantía, quizá otro gallo hubiese cantado en estos momentos en el Hospital Universitario de Canarias, en su servicio de urgencia. Responsable, todos los nombres que he dado, Esther Monzón es verdad que acaba de llegar, pero todos los ex consejeros y consejeras de Sanidad son los responsables, insisto, de esto lo que está ocurriendo. Y aparte en Fuerteventura, las distancias, como decía David al principio, son bastante particulares. 10 kilómetros en Fuerteventura pueden parecerte 50 kilómetros. Entonces, y lo que no puede ser es que tú, teniendo un problema, te tengas que desplazar 30, 40, 50 kilómetros para eso, para ir a tratar un problema médico, y ahora el hospital de referencia que tengas sea en Puerto del Rosario, cuando de Puerto del Rosario a Gran Tarajal, por ejemplo, es casi 1 hora de trayecto, o de Puerto del Rosario a Corralejo es casi 1 hora de trayecto. O sea, es que vamos a facilitar un poquito las cosas a los ciudadanos, teniendo en cuenta además la especial orografía de Fuerteventura, en que la construcción de carreteras es bastante difícil. Claro, es que es un Entonces, problema... vamos a redistribuir, a equilibrar un poquito también la realidad de la situación. Y al final, bueno, que uno de los problemas del crecimiento poblacional que tiene Canarias es la falta de servicios adaptados a la demanda de la población, y oye, en eso hay que trabajar y para eso tiene que haber planificación. No puede ocurrir, como decía Natacha, que estemos hablando de una obra que tampoco es que sea una obra tan importante, sea importante para el servicio que presta, sí, pero no a nivel económico, a nivel de adjudicación, y que hayan pasado ya 5 años y estemos como estamos todavía sin presupuesto en las cuentas de la comunidad autónoma. Por cierto, vamos a analizar las cuentas de la comunidad autónoma con calma en los diferentes programas, vamos a buscar protagonistas porque estamos en un momento de debate y son fundamentales. Fíjense, de esos presupuestos pues depende, por ejemplo, el futuro de 2 centros de salud o de un centro de atención especializada, de ese CAE de La Lajita, que son fundamentales, lógicamente, en el sistema sanitario de una isla como Fuerteventura. Vamos ahora a detenernos en Lanzarote, porque allí hoy hemos conocido esta noticia, la apertura de una carpa temporal de emergencia para atender a las personas migrantes. Lo publicaba Europa Press, utiliza la carpa temporal de emergencias en el muelle de Naos como refuerzo ante la llegada de 1.200 migrantes. Hace unas horas un pesquero ha localizado los cadáveres de 2 personas migrantes en aguas cercanas precisamente a Lanzarote. Una tragedia que continúa, que parece que, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, tenemos normalizada, pero hay que seguir contando y sobre todo, yo no sé si a ustedes les parece la mejor solución, yo entiendo que hay que buscar soluciones temporales, pero no sé hasta qué punto habilitar una carpa en un muelle es la mejor manera de acoger. Yo esta tarde he hablado con Marcia Acuña, que es el consejero de Bienestar Social del Cabildo Insular de Lanzarote, que además también esta mañana junto a Osvaldo Betancor visitaba esa instalación. Primero me contaba que eran durante el fin de semana alrededor de 1.500 migrantes que llegaban a la isla de Lanzarote, en este caso una situación absolutamente desbordada, pese a que además también, por cierto, un dato, me contaba que entre esos 1.500 inmigrantes llegaron 51 menores solos, aparte de los menores que vienen pues, bajo una protección de una unidad familiar. 51 menores solos, aparte también los fallecimientos. Ya sabes, contaba David que durante las últimas horas se han recuperado, en este caso, algunos de los cadáveres. Dos cadáveres. Se tuvo que instalar esa carpa, la instaló el gobierno de Canarias en el puerto en el muelle de Naos, en Arrecife. Estuvo el propio Acuña, el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor. Bueno, en la primera noche parece que le agradeció
apareció incluso la Policía Nacional, Cruz Roja, esa instalación de esa carpa que, bueno, repito, la instala el Gobierno de Canarias ante esa situación de saturación. Parece que unas 250 personas la primera noche pernoctaron, camas, literas, bueno, ante esa necesidad de por lo menos de atender a los migrantes de una forma quizás más digna aún, ¿no? Todavía no se está atendiendo con la mayor dignidad posible, pero de alguna manera con las mejores condiciones en la medida de lo que cabe ante la saturación que está viviendo en estos momentos la isla de Lanzarote. Y me contaba además que en estos momentos en Lanzarote, directamente Lanzarote gestiona o atiende a unos 120 menores migrantes no acompañados, 120 en este caso, por parte de los recursos del Cabildo Insular y por parte de los recursos de la comunidad autónoma, de los que depende directamente, según me contaban en estos momentos, Lanzarote, en 8 dispositivos. O sea, la situación también es complicada. Y ahora llegará el momento también, ahora en medio de un debate, entiendo que se va a parar, que se van a frenar las reuniones por la DANA, por la catástrofe que está viviendo este país, bueno, todavía inmerso en esa batalla para ver si se aprueba el artículo 35 de la reforma de la Ley de Extranjería. Yo no quiero ser ni agria, ni quiero pecar tampoco de injusta, pero a mí que en los tiempos que corren, en el año en que estamos, en el siglo en que estamos y después de la experiencia que tenemos en Canarias, que hablar de solución temporal sea una carpa en un muelle, me parece cuanto menos cuestionable. Dicho lo cual, si es lo que se puede hacer, pues lo que se haga para intentar mejorar la atención más inmediata a las personas que llegan en esas condiciones, porque no olvidemos que son personas, que son seres humanos, niños, adultos, lo que sea, que llegan en unas condiciones muchas veces deplorables física y anímicamente, hay que darles atención. Pero yo creo que, hombre, la experiencia nos dicta a que tenemos que prever este tipo de situaciones. Prevención, que es tan importante, porque este fin de semana hemos estado hablando, pues efectivamente, porque no había que hacerlo, de la DANA, de la catástrofe en Valencia, pero esto sigue pasando. 1.200 personas llegadas a Lanzarote es una auténtica catástrofe. 1.500 personas. O sea, es una auténtica catástrofe, porque es una catástrofe humanitaria, porque son gente que vienen huyendo de una situación en unas condiciones infrahumanas que lo que se encuentran aquí no es lo mejor. Porque ahora se encuentran no solo en una maralla burocrática de ver qué es lo que va a pasar con ellos, sino también de atención porque no estamos preparados. Podemos volver a hablar otra vez de qué es lo que hace falta, qué es lo que les hace falta a ellos, qué es lo que nos hace falta a nosotros como comunidad autónoma. Porque en el último año lo único que han hecho es reunirse, cobrar dietas por reunión, sacarse la fotito con reunión, sacarse las colas de los vídeos para que los medios de comunicación lo saquen y no han dado ninguna solución. La solución no se ve y ese es el problema, que cuando se toman decisiones y las decisiones no se ejecutan o lo que se ejecuta no se ve, es un fallo garrafal del sistema y estamos fallando estrepitosamente en este tema. Sin duda. Ahí, bueno, y a mí me preocupa también lo que decía un poco Óscar y que compartías tú, Natacha, de que ahora evidentemente la prioridad está a nivel informativo y a nivel político en lo que está ocurriendo en Valencia, pero esto también es una tragedia humanitaria, una emergencia humanitaria que requiere de consenso político. Bueno, pues todos esos problemas de los que hemos ido hablando se ha estado politizando también a lo largo de todo el programa, o sea, es que ese es el problema, están en la misma raíz y todo afecta al final en cuestiones que tienen un carácter más humanitario realmente que de política o de guerra política, que es lo que vivimos diariamente. Bueno, creo que ven estas imágenes. Son las imágenes de un albergue de animales ubicado en la isla de Tenerife, en la zona de Ravelo, en el municipio de El Sausal. Esto es un pozo negro que se les ha desbordado por completo. Es una situación complicadísima, hay una situación de falta de higiene que es evidente. Ahí lo están viendo. Es el albergue de ADEPAC. Atiende a más de 300 perros en estos momentos que ha recogido. Hacen una labor inmensa, se los hemos contado en infinidad de ocasiones, pero es que además de este problema, que es uno de los muchos que tiene una protectora de animales como ADEPAC, está el problema económico, de la falta de que no llegan esas subvenciones cuando están realmente haciendo la labor que tendría que hacer la administración pública. La falta de dinero, problemas para poder financiar, problemas para poder pagar a sus trabajadores especializados, desde una veterinaria hasta personas que son fundamentales. Yo he estado en esas instalaciones y les puedo asegurar que es un trabajo tan necesario. ¿Qué sería de esos perros si no estuviera protectoras, como el caso de ADEPAC, que al final, evidentemente, ya les digo yo, que estas actividades no solo no dan dinero, sino que generan disgustos y, sobre todo,
problemas económicos también para quienes están detrás de estas iniciativas. Pero es que son los primeros a los que se acude cuando hay un problema. Recordarán los de las peleas ilegales de perros en Weimar, esa investigación judicial cuando se atrapa a toda aquella trama y se encuentran con todos aquellos perros. ¿Qué pasó con ellos? Pues hubo que buscar a gente para que pudiera acogerlos. Ahí estaba ADEPAC. Bueno, la verdad es que la historia de ADEPAC puede ser la de muchas protectoras, pero la situación ha llegado a un punto crítico. Están pidiendo ayuda y nosotros vamos a saludar a Yajaira Tobar, que es la responsable de ADEPAC. Yajaira, ¿en qué situación se encuentran actualmente y qué es lo que necesitan de manera más inmediata en estos momentos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por darnos voz en este momento tan necesario. Bueno, la situación es muy crítica porque tengo que decir que los perros ayer prácticamente no comieron. Hoy, pues, debido a llamadas de teléfono, nos ha empezado a llegar algún donativo para que puedan comer. No solo con ello, los trabajadores no han cobrado sino una pequeña parte. Del mes de septiembre no han cobrado octubre, no tenemos medicina. Y obviamente funcionamos con proveedores que nos dan crédito, pero todo tiene un límite. La subvención que recibe ADEPAC no nos da ni para pagar los trabajadores, no nos llega ni al 50%. Y encima todos los años, quizás porque el modelo de gestión de ADEPAC no interese, o quizás sean porque los técnicos no les da la gana de supervisar o mirar o examinar todos los problemas que tiene ADEPAC, pues así estamos, sin comida, sin dinero, sin crédito y con 350 perros metidos en jaulas. ¿Y qué pasa con la subvención, Yajaira? ¿Por qué no les ha llegado? Estamos ya entrando en el mes de noviembre. Entiendo que no han recibido la subvención de este año. ¿Por qué? Bueno, ellos dicen que es que nos la justificamos hace 2 semanas y yo le digo a ellos que nosotros hacemos una auditoría de cuentas donde la presentamos antes del 31 de marzo. Para ser exacto, como se los he facilitado a ustedes, la justificamos el día 27 de marzo. ¿Qué es lo que pasa? Que durante todo el año nos han ido haciendo requerimientos porque no ven claro, por ejemplo, cómo ADEPAC da en adopción los perros, cómo promocionamos la adopción, la esterilización, el bienestar animal. Bueno, obviamente no se leen las memorias que mandamos, obviamente no saben que tenemos unas redes con 30.000 seguidores, otra con 17.000, que nuestros vídeos pues llega a alcanzar hasta 120.000 personas, que hemos hecho 652 publicaciones en cada red social durante el año 2023. Lo publican todo lo que hacen. De hecho, es fácil. Solo hay que entrar, por ejemplo, en Facebook de ADEPAC para ver. Ustedes están constantemente publicando el trabajo que realizan. ¿Ustedes consideran que ya está más que justificada esa labor que ustedes realizan con el acogimiento? Vamos a programas de televisión, vamos a radio, vamos a foros, vamos a jornadas de bienestar animal, vamos a dar charlas a los colegios. O sea, realmente lo que quieren es desprestigiar la labor de ADEPAC. Y ellos pueden intentar desprestigiar la labor de ADEPAC. Lo que no pueden desprestigiar o lo que no pueden llegar es que el amor que le tenemos a los animales, pero no nosotros, no los que dirigimos a ADEPAC, los seguidores, los voluntarios, los trabajadores, son 40 años trabajando por el bienestar animal. Jamás y nunca ha habido una protectora en Tenerife con 40 años de historia dando todo por los animales. Aquellas personas que van al refugio se quedan asombradas del trabajo que hacemos. Y señores, no lo pagan los políticos, lo pagan los ciudadanos, los seguidores, los voluntarios y la gente que nos sigue y sabe de las penurias que pasamos para vivir día a día. Natacha. Esto es la parte económica, que es lamentable. Ya, porque hay más partes. Vamos con calma, Natacha. Yajaira, buenas noches. La pregunta es simplemente cómo podemos ayudar, qué podemos hacer para que por lo menos a nivel más inmediato puedan salir adelante. Bueno, eso es importantísimo porque obviamente la administración sabemos cómo es. Y pues bueno, si quisieran activar el político el botón para empezar a mover todos los caminos que tiene que hacer recorrido
de la subvención para pagar, pero sabemos que lo podrían hacer en 2 días, pero se pueden pegar un mes porque no tienen el interés, obviamente. En las redes sociales de ADEPAC Canarias, tanto en Facebook como en Instagram, en estos días estamos poniendo publicaciones con Bizum, con cuenta o simplemente con llevarnos comida al albergue. Son muchos animales, tenemos muchos perros mayores, nos caracterizamos porque no sé por qué ADEPAC tiene tantos perros mayores y en otros refugios no. Quizás es que en otros albergues no interesen los seniors. Bueno, sigo. Hay muchos cachorros, hay muchos perros mayores y la verdad que nosotros, para que la gente se haga una idea, gastamos 150 kilos de comida diario. No es un saco, no son 2, son muchos sacos. Tenemos muchos perros mayores que consumen mucha medicación. Y yo, bueno, pues aquellas personas que quieren hacer un donativo, que sepan que es desgravable, que hacemos certificado de donación. Aquellas personas que quieran comprar comida y subirla, que la compren. Que quieran llevar productos de limpieza, que los compren. Que nos llamen. Hay varios teléfonos de contacto, están los correos o simplemente por las redes que nos escriban. Porque la verdad que, les voy a ser sincero, llevamos una semana sin comida, pero me da vergüenza publicar con lo que está cayendo en Valencia, como lo vivimos nosotros el año pasado, 3 meses botados en la calle, con 0 ayuda, y por supuesto que los animales comieron una vez más por la gente, porque si fuera por la administración estaríamos todos allí botados con los perros. Bueno, yo creo que queda más que evidente que no les interesa ADEPAC, que lo que les interesa el prototipo es perreras, donde los perros son números y no son nombres, como en el caso de ADEPAC. Óscar. Sí, Yajaira, vamos a ser claros, vamos a ver, en caso de que las instituciones competentes, ahora nos dice cuáles son las instituciones competentes, no den de manera inmediata en los próximos meses un paso hacia adelante para tratar de solventar, de otorgar, de facilitar esas subvenciones, estaríamos hablando a esta hora de la noche, Yajaira, de un inminente, en caso de que no den un paso las instituciones, que bastante sensibles a veces parece que se muestran con el bienestar animal. De hecho, han creado concejalía y alguna consejería, algún cabildo de Canarias dedicado especialmente al bienestar social. Insisto, en caso de que no den un paso inmediato, estaríamos hablando de un inminente o próximo cierre de ADEPAC de este albergue de Tenerife. Hombre, yo pienso que todos nuestros seguidores y personas simpatizantes esto no lo van a permitir. Hemos estado todo el año, 11 meses, aguantando y esperando pacientemente por una subvención ridícula. Y digo ridícula porque evidentemente falta de dinero no tienen. Porque, como ustedes bien saben, el Cabildo Insular de Tenerife tiene 2 centros. Uno se llama Tierra Blanca, que es el BIP, y uno que somos los desgraciados, que estamos en Ravelo. Y bueno, hace 2 meses el consejero, don Valentín, ha sacado una partida presupuestaria de 1.700.000 euros solo para gastos veterinarios, porque así lo ha publicado él. 1.700.000 euros, aparte de la cuantía que es, les digo yo, bastante más elevada que lo que nos dan ADEPAC, pero 1.700.000 euros son 7 años de subvención de ADEPAC. Te iba a decir, Yajaira, que si no me equivoco, la subvención de ADEPAC asciende a 247.000 euros, aproximadamente. No, la subvención son 250.000 euros. Sí, 247.178 euros, según tengo aquí. Lo que pasa que, bueno, esa subvención, como he dicho antes, y para aquellos que sepan un poco lo que cuesta un trabajador, ADEPAC tiene 9 trabajadores, escaseando casi de 2 o 3 personas. Un trabajador aproximadamente le cuesta a ADEPAC una media de 1.600 euros. Si nos ponemos a multiplicar seguridad social, trabajadores, bajas, vacaciones, que este año no han cogido ningún trabajador vacaciones. Y todo trabajador se merece, porque además trabajar en ADEPAC es una maravilla. Pero trabajar con animales tienes que tener una mente tranquila. Tú no puedes estar trabajando con animales, con una tensión, porque te dejan animales en la puerta, porque están muriéndose, porque no sé qué. Todo es una tensión y pensar que no tiene dinero ni gasolina para subir a trabajar. Pero Yajaira, Entonces,
No, te iba a decir que lo decía sobre todo, no porque me parezca mucho, sino por ponerlo también un poco en relación con ese 1.700.000 euros de los que hablabas ahora de subvención un poco para gastos veterinarios en el caso de Tierra Blanca. Pero es que además, si yo no me equivoco, un poco para que tener el dato, ¿no? Para la comparación, si yo no me equivoco, además les han pedido ahora, les han abierto un expediente para que ustedes reintegren casi 3.000 euros y además les han incoado una sanción de en torno a los 6.000 euros. ¿Esto es así? Sí, bueno, nos han puesto una multa que no sé exactamente, sumándolo todo son unos 10.000 o 10.000 y pico euros, y le voy a explicar a las personas que nos están oyendo, porque ellos dicen... Cabildo, perdona, bueno, esto es el Cabildo de Tenerife, ¿verdad? Esto es el Cabildo. O sea, después de estar mareando la perdiz todo el año, el día 2 de octubre, nos ponen una sanción porque a fin de año del 2023, después de venir de un incendio, de no pagarnos como en este año, pagarnos en noviembre, estar botados en la calle con los daños colaterales, gastarnos una fortuna cuando volvimos al albergue, no teníamos dinero para poner 60 microchips. Y por eso el Cabildo considera que nos tiene que poner una multa de 10.000 euros. Ahora yo le pregunto a ellos, los cazadores que están por ahí, que no hay ni uno que tenga microchip, ¿se le hace algún seguimiento? ¿Se le sanciona? ¿Se le multa? No. ¿Qué seguimiento? Yo quisiera saber los números también de los animales que se adoptan. Quiero preguntar cómo adoptan los perros Tierra Blanca, porque de paz le voy a explicar cómo se adoptan. Primero se hace un seguimiento a la persona, si es la adecuada para adoptar un perro con unas características o no. Después nos desplazamos a la casa, así tengamos que dar la vuelta a la isla. De repente vamos a la casa y es una maravilla, de repente vamos a la casa y es un mal adoptante, pues ya tenemos un enfrentamiento, porque un mal adoptante lo más probable es que lo quiera tener en una azotea, en un balcón, en un patio o en una finca que no tenga contacto con la familia. Pues no, señor, en Tierra Blanca usted va y elige el perro por una pantalla, porque lógico, no puede ver las instalaciones. Todo lo que es la fachada, las oficinas, todo es precioso, maravilloso. Pero ven los perros, la gente que entra a Tierra Blanca, conocen a los perros donde duermen, lo que comen, cómo viven. ¿Se le da a alguien con una visita previa? No, se le da al primero que llega, porque ahí lo que interesa es que salgan rápido, como si fuera ganado, nunca mejor dicho. El bienestar animal no solamente es una palabra, hay que aplicarlo. Y hoy que estamos hablando de esto, que hay gente que me estará escuchando y dirá, esta mujer es una extremista. Pues no, para hacer las cosas bien, para que los perros no vengan devueltos de nuevo, hay que ver dónde se dan, para que los cazadores no retiren los familiares perros de los albergues, porque llega la policía, le incauta un perro a un cazador, llega un familiar, va a Tierra Blanca y se lo lleva. Punto. Ya, Jaira, tenemos que seguir. Estás invitada, lo sabes, a venir hasta casa, hablaremos con calma para seguir dando visibilidad a este problema, pero sobre todo vamos a tocar en la puerta del Cabildo de Tenerife para pedir explicaciones, porque la verdad que hay cosas que no terminamos de entender que se puedan producir, teniendo en cuenta la labor que ustedes realizan. Ya, Jaira. Y solamente, y discúlpame un minuto, estas imágenes que he puesto ahí es porque si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. A ver si el político de turno, que no ha tenido la dignidad de ir arriba y de ver en primera línea cómo está ese foco de infección, dónde tienen que estar los perros y los trabajadores, los olores y los mosquitos. Si esto no creen que es un problema de salud pública, pues por favor, que vayan ellos arriba y lo vean de primera mano. Las imágenes hablan por sí solas, pero invitamos también, por supuesto, al consejero a que acuda a las instalaciones de ADEPA, que por lo que entiendo no lo ha hecho, y yo creo que es una buena manera también de conocer cómo ustedes funcionan. Yajaira Tobar, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por darnos voz una vez más. Gracias. Situaciones que a uno cuesta entender, ¿no? Hay quizás cosas que todavía que se nos escapan de todo esto, pero la situación es la que es y la realidad es que el trabajo que hace ADEPA es inmenso y no debería llegar a esta situación, sinceramente. Yo que soy adoptante de perruna, animo, por supuesto, a todo el mundo a ese lema de no compres, adopta, porque además
hay un cariño inmenso cuando adoptas a un perro o a un animal, sobre todo cuando además los ves en los refugios o en los albergues, porque muchos llegan en condiciones complicadas, no se sabe también muy bien de dónde vienen y es una conexión de amor y cariño que yo he vivido en primera persona y además animo a mucha gente a que lo haga. Dicho lo cual, esto, lo que nos contaba Yajaira, al final ellos hacen una labor sustituyendo la negligencia de las autoridades, que no solo a nivel de subvenciones, sino a nivel de gestión. La gestión es importantísima y está muy bien que existan refugios, como está muy bien que existan ONG, pero la vida de las personas o la vida de los animales o lo que sea no puede estar sujeta a la caridad de la gente. Claro. Ellos no pueden estar supeditados a que alguien hoy diga, ay, Adepac necesita ayuda, pues voy a darle dinero o voy a comprar un saco de comida o voy a darles unas toallas que nos sobran en casa, que por cierto también es algo que les hace falta mucho. Y al final la negligencia es no gestionar. Por ejemplo, el seguir fomentando los criaderos no ilegales, porque hay criaderos ilegales, pero todavía existen criaderos en los que se hace mucho negocio y que muchos de esos animales, aunque la gente no lo crea, acaban en esos albergues porque llegan con taras. Porque claro, de tanto el cruce propio genético de la raza, hay perros que salen con taras físicas y no los quieren y aparecen en esos albergues. Yo he visto dálmatas, he visto huskies siberianos. O sea, es flipante lo que te puedes encontrar ahí, porque no solo te encuentras chuchos peludos como el mío, sino encuentras muchos perros y esos perros tienen que estar atendidos, porque después bien que nos llevamos las manos a la cabeza cuando se habla de sacrificios de los perros, porque hoy los perritos, ¿cómo los van a sacrificar? Pero es que para darles una buena vida también tienen que tener dinero, tienen que tener unas instalaciones adecuadas. Y que no puede ser un almacén, digamos, para acumular perros ahí. Exacto, y que tiene que estar condiciones... bien gestionado. Y me sorprende que en un momento en que el progresismo también está vinculado al bienestar animal, por eso decía yo la sensibilidad, como decía Óscar, que además se han creado áreas ad hoc para afrontar esta situación, que dejemos que estos refugios o estas instalaciones estén en este estado. Desde luego, yo poco más que decir, ha quedado bien claro, es un asunto complejo, ahí están los datos, lo ha denunciado la señora Tobar, en este caso 300 perros en jaula, sin comer y paralelamente un problema laboral porque el personal, los trabajadores de Adepac, en este caso este albergue, están sin cobrar. Esa es otra. Esa es porque, otra, claro. Por eso hay un una problema cosa es el paralelo. Una cosa es el voluntariado, que mucha gente va a sacar a los animales y a intentar ayudarlos, pero es que hay gente que tiene que trabajar día tras día para que esas instalaciones sigan adelante. Yo lo que les digo es que hay una diferencia enorme entre hablar de estos temas desde la distancia y estar allí y ver cómo se trabaja, lo que supone. Son 350 perros que hay que atender allí de manera digna, y de verdad que en Adepac lo hacen de manera digna, que no sé cómo son capaces de hacerlo, porque además tienen una política, una sensibilidad y una política, ¿no?, de no al maltrato, de precisamente no darle los perros, entregar los perros a cualquier persona. Hacen ese seguimiento, eso requiere tiempo, requiere desplazamientos, o dinero. Al final, bueno, insisto, hay que estar allí, y yo invito también a nuestros políticos a que estén, a que se muevan, y a los técnicos también que tramiten esos expedientes, a que vean cómo funcionan las cosas, que no se lleven solo por lo que diga un papel o porque un papel no llega a tiempo el día que tenía que haber llegado a tiempo, que hay que humanizar también este tipo de cosas. Bueno, nos vamos a publicidad. Un minuto, rápido, y volvemos con más análisis de la actualidad. Bueno, continuamos en Canarias al Día analizando la actualidad. Este 8 de noviembre está convocada una nueva protesta, una nueva caravana de los plataneros de la isla de La Palma para protestar por la situación crítica que están atravesando. Los pequeños productores no pueden continuar con esta situación por la situación de los precios, por la falta de ayudas, por cómo se reparte esa subvención. Bueno, quien mejor nos lo puede contar es Juan Carlos Rodríguez, que es el máximo exponente de esta plataforma por un precio justo del plátano. Juan Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Por qué salen de nuevo este 8 de noviembre a las calles a protestar? Motivos, podríamos terminar la noche explicando la cantidad de motivos que tenemos. Pero el principal es que cuando la erupción volcánica tenemos la desgracia de que tenemos unos dirigentes que se encargaron de sacarnos de la ley de cadena alimentaria.
Y bueno, a día de hoy continuamos en la ruina porque prácticamente no hemos cubierto costes sino 2 meses y poquito este año y llevamos 18 meses a pérdida. Situación que obviamente pues nos está aplastando económicamente y como pueden comprender ustedes, nosotros no podemos pensar en seguir yendo al campo de esta manera. Necesitamos una vida digna, porque de esta manera lo único que conseguimos es frustración, cansancio y deuda. Pero llevan ya bastante tiempo con esta reivindicación. ¿Cuál ha sido la posición de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ante la necesidad de actuar? Porque del plátano se habla en el Parlamento, se habla en el Gobierno de Canarias. ¿Por qué no se soluciona la situación de los pequeños productores? Porque aunque tenemos un peso específico, obviamente, en Canarias y sobre todo en la economía de la isla de La Palma, al final los intereses que han movido el plátano, los beneficios que han conseguido o han logrado, sobre todo los intermediarios, que en nuestro caso suena triste decirlo, pero son nuestros propios dirigentes, han hecho de este sector un lobby, por lo menos desde arriba hacia abajo. O sea, los que dirigen el sector se han convertido en un monstruo económico que son capaces, pues, de lo que han hecho en los últimos meses, incluso de cargarse a un director general de Agricultura que lo estaba haciendo bastante bien, por lo menos era muy cercano a escuchar a los agricultores, estábamos constantemente intercambiando criterios, opiniones y parecían que las cosas avanzaban en esa dirección, en recuperar un poco la esperanza para los pequeños y medianos agricultores, pero está claro que la consejería está más cerca de los empresarios del plátano, de los grandes empresarios del plátano, de los que mueven pasta, que de los pequeños y medianos agricultores, y eso es lo que ha sucedido. Siguen haciéndole un toque por dentro a los pequeños y medianos agricultores para que terminen saliendo de este escenario de ser agricultor, de cultivar, porque ¿quién puede cultivar a pérdidas? ¿Quién puede llegar cada mes y recoger las liquidaciones y estar en números rojos? Tenemos familia, tenemos vida y esta situación es insostenible. Sí, señor Rodríguez, dígame una cosa, ¿cuál cree usted que fue el motivo del cese, en este caso de Javier Gutiérrez como director general de Agricultura, un palmero, por cierto, de los Llanos de Eridane? ¿Quién cree usted que fue la mano que provocó ese cese o que cesó? Porque Narváez Quintero, el consejero, parece, según ha trascendido, que no fue quien influyó en el cese del señor Gutiérrez Taño. Y por otro lado, ¿qué le parece el nombramiento del sustituto Juan Ramón Rodríguez Marín, que usted lo conoce porque fue alcalde en su momento de los Llanos de Eridane? Bueno, en realidad Juan Ramón está cumpliendo su papel a la perfección, estar en silencio, removiendo el decreto ley para cambiar las cantidades que se van a terminar por poner por fanegas de plátano. O sea, se quiere subir la cantidad de kilos, pues persiguiendo que las nuevas plantaciones que se han sembrado en otras islas, alrededor de la afección del volcán, hubo una avaricia y hubo gente que pensó que esos precios de retorno que consiguieron esa gran publicidad, que a nosotros nos hizo bastante daño, porque obviamente en La Palma lo que hubo fue destrozo y ruina, ¿no? Pero para otros fue, pues, grandes beneficios. Y en esa época sembraron muchas fincas de plátano. Entonces, Juan Ramón obviamente va a cambiar, aunque él dijo en un principio que iba a mantener el decreto ley como estaba, va a cambiar la cantidad, o va a intentar cambiar la cantidad, aunque todo el Parlamento aprobó ese decreto ley o esa PNL en ese instante. Como estaba, ellos van a intentar cambiar esa PNL para favorecer los intereses de estos grandes afincados, de estos grandes empresarios que lo mismo se dedican a la papa que al plátano, porque tienen tanto dinero que les da igual. Y entonces han hecho esas grandes plantaciones y de contra están dentro de los dirigentes de Asprocan. O sea que, pues, está claro para qué ha entrado Juan Ramón, está claro que se han sacado de la manga una excusa barata para echar a Taño, a Javier Gutiérrez Taño. Y obviamente, pues, Nieves Lady ha sido la ejecutora, bien mandada, por lo que se puede ver, ella no tiene problema ni escrúpulos. Y además ha sacado una ristra de excusas que no se las traga nadie.
Porque... En resumen, Juan Carlos, disculpa, Asprocan es quien se ha cargado al exdirector de Agricultura, a Javier Gutiérrez Taño. Fácilmente. Ellos están buscando sus intereses, nunca los de los pequeños y medianos agricultores, y buscan sus estratagemas y tienen ese poder, incluso dentro del gobierno de Canarias, para quitar y poner a un director de Agricultura, director general de Agricultura, incluso Narváez me decía en la etapa anterior de su mandato, que saben que estuvo Alicia Ballester, o sea, el PSOE, y anterior a ella, Narváez, pues el consejero de Agricultura me comentaba que en aquella etapa que si él seguía moviendo en dirección a, digamos, a que los agricultores pequeños y medianos tuvieran ilusión por continuar en el campo, que tuviéramos un precio justo, pues lo iban a quitar de en medio. Pues Javier Gutiérrez Taño ha sido un ejemplo perfecto de eso, del poder que tiene Asprocan. Natacha. Juan Carlos, bueno, lo que está dejando claro es que el gobierno de Canarias no ha estado a la altura de las expectativas de los plataneros, porque además habla usted del volcán de la erupción del volcán de La Palma como un punto de inflexión en el que incluso en esos momentos se empezó a cuestionar el cultivo del plátano como tal, precisamente, pues, por ejemplo, por la cantidad de agua que necesita este tipo de cultivos. Habla usted de los pequeños cultivadores. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué es lo cómo podemos volver a poner en valor, ahora que está tan de moda esa palabra, no solo el cultivo de plátano, sino a ustedes como pequeños cultivos, ¿no? de este producto, que además es una enseña de la comunidad autónoma, que es el plátano de Canarias, que presumimos todos del plátano de Canarias? Sí, lo triste de todo esto es que los pequeños y medianos agricultores son los que a estos grandes empresarios del plátano les han llenado los bolsillos, porque la subvención es algo social, no es algo para que, aunque en un famoso programa que hizo David Cuesta, el que lleva este programa, uno de los presentadores, que era Plátano es y oro parece, ¿no? O algo así. Sí. No me acuerdo exactamente. Sí, con Despierta. Sí. Decían que en aquel entonces que un 4,9%, me parece recordar, se llevaban la mitad de las ayudas del POSEI, pues esa cantidad habla bien de lo que está sucediendo ahora. Ese 5,2% del total de los agricultores se llevan más de la mitad de esas ayudas del POSEI, y el resto pues nos repartimos 30 céntimos por kilo. De 2 veces. Entonces, esa ayuda del POSEI, pues las han congelado, porque el sector platanero, no los agricultores pequeños y medianos, sino el sector platanero hace lo que le da la gana. Europa les pide unos requisitos y ellos pues simplemente siguen haciendo lo que les da la gana, tirando plátanos a los vertederos, tirando alimentos. Y no buscando nuevos mercados, haciendo lo que les ha dado la gana toda la vida, y siguen con esa forma de pensar de que ellos son más importantes que nadie y que ellos son los que deciden cómo se dan las ayudas. El ejemplo está en lo que ha sucedido en estos últimos meses. Están discutiendo como niños malcriados el reparto de la subvención, y la da Europa. Y está congelada. Es que cuando congelan una subvención es porque están pensando en quitarla, no porque estén pensando en darnos más. Y en vez de buscar fórmulas que además están reflejadas en 1000 documentos especializados en comercialización, como el BIDEA, que hablaba de los 2000 fallos del sector platanero, de los cuales no se ha corregido ninguno, y de las 2000 soluciones, y ahí no se ha hecho nada por optimizar el sector, para mejorar, para que tengamos más credibilidad a la hora de pedir cualquier cosa, y una oportunidad de que por lo menos los agricultores cubran el coste de cultivar todo el año. Entonces... No, le iba a decir, Juan Carlos, que ustedes no son una ONG. Y básicamente el futuro del plátano tiene que tener futuro si es rentable. Si no, no tiene sentido. O sea, lo primero es que tenga que ser rentable
para los productores y en este caso sobre todo para los pequeños productores. Vamos a estar muy pendientes de esa movilización, Juan Carlos, del día 8. Tenemos que continuar con el programa, pero sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa, que aquí se habla de todo con total libertad. Ya has estado aquí y seguramente esperamos que puedas volver a estar para seguir hablando con claridad de algo tan importante como el futuro del plátano. Le guste más o menos al Gobierno de Canarias o le guste más o menos a Asprocan. Nos quedamos con lo que has dicho hoy, Juan Carlos, y muy pendientes. Mucha suerte para esa movilización del día 8 de noviembre. De verdad, gracias. Muchas gracias. Lo que me gusta es la honestidad. No es contra nadie personalmente, pero es realmente este tipo de jugarretas no pueden hablar de un sector saneado. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Bueno, situación, la verdad que el plátano da para un debate muy serio, muy riguroso, con muchas aristas, pero también es verdad que estamos en un momento en el que hay que plantearse el futuro del plátano, sí o sí, entre otras cosas, porque es que depende exclusivamente de esa subvención europea y Europa ya lo ha dicho Juan Carlos, y es normal. Va a llegar un momento en el que va a cerrar ese grifo, ¿no? Claro, y encima, si se cierra el grifo de las subvenciones, si el Gobierno de Canarias, que tanto presume de este producto, tampoco está a la altura, como según nos dice Juan Carlos Rodríguez, y aparte la tostada se la está comiendo los grandes productores, claro, que son los que manejan el dinero y pueden acceder precisamente a muchas más subvenciones, pues la verdad es que no es un futuro nada halagüeño, sobre todo porque a raíz del volcán de La Palma, cuando se perdieron muchas fanegas de cultivo y se empezaba a hablar pues de la reconstrucción de ese tipo de localizaciones, se ponía en cuestionamiento si realmente a nivel también medioambiental el cultivo del plátano es rentable y debe seguir pues a nivel de agua, a nivel de territorio. Son, la verdad que muchas cuestiones. Da pena porque la pregunta que yo le hacía a Juan Carlos, llevamos haciendo del lema del plátano de Canarias casi toda nuestra vida. Claro. Y es algo que yo creo que es como una señal de identidad que hemos nacido y crecido con eso, y habrá que ver a dónde va, pero sí es verdad que por lo menos si el futuro es la desaparición de este tipo de cultivos, se deberá hacer de forma progresiva, explicada, y sobre todo, bueno, tendremos que ver qué es lo que puede pasar pues con estos pequeños agricultores que también basan su economía en el cultivo del plátano. Al final, es que bueno, es un mundo de verdad súper interesante conocer cómo funciona, y nosotros tuvimos la oportunidad de poder profundizar en ello en su momento, hasta el punto de encontrarnos con que dentro de esos grandes productores hay importantes comercializadores de banana latinoamericana. Grandes productores canarios que comercializan banana, que es la principal competencia del plátano de Canarias, bueno, lógicamente, es que eso ya es un melón peninsular. Un melón, claro, pero eso pasa, que cuando se abra, en bananas, en tomates, en papas. Claro, pero porque el empresario quiere ganar dinero, claro, pero el pequeño agricultor que va a su finca de plátanos en la isla de La Palma, pero también en cualquier otra isla, pero principalmente en la isla de La Palma, al que trabaja su finca, que después le pagan el plátano como se lo pagan, su cabeza no está pendiente de comercializar bananas, obviamente, o sea, está pendiente de verdad de sacar una productividad que sea rentable, ¿no?, con su finca. Y entonces, ahí esas dos velocidades o esos dos espectros, digamos, del mundo del plátano, son los que ahora mismo, evidentemente, no pueden convivir como está articulado ahora el sistema. Pero la clave es esa. O sea, lo ha vuelto a decir, el peso que tiene Asprocan en todos los sentidos, hasta el punto de que ha dicho claramente que está Asprocan detrás. Tú le preguntabas por eso, Óscar, de la destitución de Gutiérrez. En este caso lo que viene a decir también que la que en principio provocó... Importante lo de Nieves Ley. Claro, tomó, sí. Lo ha dicho el propio... es lo que se especulaba, ¿no?, que la que tomó, en principio, yo desde luego no lo sabía, si lo ha confirmado, la que tomó la decisión es Nieves Ley Barreto. Yo lo sé porque Narváez Quintero, que es el consejero, según ha trascendido también, yo le pregunté recientemente en una entrevista que él respeta la decisión porque son decisiones que se toman en los gobiernos, ¿no? Y las decisiones de los gobiernos son estas, cesar y colocar, ¿no? Le deseaba suerte, agradecía el trabajo de uno y le deseaba suerte al sustituto. Pero, bueno, según el propio Rodríguez, fue la propia Nieves Ley Barreto. Nieves Ley Barreto, según Rodríguez, toma esa decisión. Hay que decir que Nieves Ley Barreto es la máxima responsable, la secretaria general de Coalición Canaria en La Palma, y que en este caso Javier Gutiérrez Taño pertenecía a la organización de Coalición Canaria en La Palma. Y el sustituto, Juan Ramón Rodríguez Marín, por el que le preguntaba al propio Rodríguez, un destacado, un viejo conocido de Coalición Canaria en la isla de La Palma.
Por cierto, fue alcalde de los Llanos de Aridane, estuvo al frente de GMR, un organismo, una empresa pública también que dependía del anterior consejero de Agricultura, Juan Ramón, no recuerdo ahora su nombre, el otro Juan Ramón, el que fue también... Palmero. Sí, que fue alcalde de los Llanos también y que fue consejero de Agricultura. Cuando era consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, el que estaba al frente de GMR era su compañero de fila de Coalición Canaria, los Llanos de Aridane, el propio Juan Ramón Rodríguez Marín, que por cierto también fue candidato al Senado. Menos mal que no salió. Que no salió, por cierto. Juan Ramón Hernández, Óscar. Juan Ramón Hernández Gómez, efectivamente. Siendo consejero de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez Marín, los llaman los Juan Ramones, que, Claro, que además fueron los curioso porque lo pusieron dos además alcaldes de los Llanos de Aridane. en un puestito de dirección general de la Policía Canaria, Claro, ¿verdad? fue el candidato al Senado. Que eso depende, ahora que vamos a no hablar de salió. eso, que eso depende de Nieves Ley de Barreto, Sí, de su área. estaba, claro, hasta hace bien poco asumía la responsabilidad de de la formación de la Policía Canaria, A que pesar depende de que en su directamente día del área de Nieves Ley de Barreto. Fue noticia porque lo pillaron en un control de alcoholemia y dio Sí, positivo. parece que durante una campaña, en este caso en su propia localidad. Al final no sé cómo quedó el caso, pero sí que lo pilló en este caso a la policía. Bueno, eso fue noticia en su día y Cierto. fue conocido, y en La Palma pues se generó bastante. Y en su debate momento por en eso. alguna investigación también cuando era alcalde de los Llanos de Aridane, Quédate ahí que salió porque, absuelto, sí. bueno, muy pendientes el 8 de noviembre de esa movilización, de esa caravana de pequeños y medianos productores de plátano en la isla de La Palma. Pero nombramos al Nieves Ley de Barreto, vamos a aprovechar para contar algunas novedades que nos hemos enterado aquí en esta casa, novedades judiciales. Ustedes saben que precisamente hay una investigación abierta por un presunto acoso laboral al excomisario de la Policía Canaria, a Luis Santojara, que bueno, ha llevado este asunto a los tribunales. Ese presunto acoso se habría producido, insisto, eso todavía se está investigando por parte de Nieves Ley de Barreto, entre otras personas, y hay una investigación abierta. Bueno, lo que les podemos confirmar es que la investigación sigue caminando, se ha solicitado nueva documentación al Gobierno de Canarias en la gestión de la Policía Canaria y también se han producido 5 nuevas citaciones de toma de declaración en calidad de testigos a funcionarios del Cuerpo Autonómico de la Policía Canaria. Vamos a ver cómo va avanzando todo este asunto. Es un asunto delicado, pero no es un asunto menor porque realmente puede poner en jaque el futuro político de Nieves Ley de Barreto, porque realmente se están planteando cosas como si, por ejemplo, hoy que hemos hablado de, por desgracia, de cómo tienen que funcionar los protocolos de emergencia, si ha estado bien la gestión de la Policía Canaria en algunas actuaciones, o si, dicho de otra manera, se le ha permitido al comisario de la Policía Canaria actuar con plena libertad en un momento de máxima tensión, como era, por ejemplo, el incendio de la isla de Tenerife del año 2023. ¿Qué pasaba en esas reuniones? ¿Hubo presiones? Bueno, estas son las cosas que se están investigando. Insisto, no es un asunto baladí, y sobre esto hay novedades, Óscar, citaciones sí, nuevas, veremos cómo cambian. citaciones, como dice, que por cierto, hablando de Nieves Ley de Barreto, anunciaba ayer en Consejo de Gobierno que el Ejecutivo, su Ejecutivo Coalición Canaria Partido Popular, aprobaba la mayor OPE de la Policía Canaria con 250 plazas y la ampliación del catálogo de puestos. Bueno, a ver cómo lo hacen, porque tienen problemas, entre otras cosas, por falta de personal, y esto a mí me suena a estas típicas cosas que se hacen cuando, para desviar la atención. Y mira que yo soy un defensor de que al final, si tú tienes una policía autonómica, dótala. O la tienes o no la tienes. Pero si la tienes, no la tengas para figurar, que es lo que prácticamente por cierto, es. está haciendo, me contaba Marcia Acuña que está haciendo una labor importante en torno a la inmigración, porque la Policía Canaria se está encargando en este caso del traslado, que es complicado, es muy delicado, de los menores migrantes a otras islas, en este caso desde Lanzarote. Por tanto, está haciendo una buena labor la Policía Canaria. Bueno, otra novedad judicial que queremos compartir con ustedes. El caso Arona 2, ustedes dirán, pero eso todavía existe. Bueno, ustedes sabrán, nos recordarán que hubo una condena por el caso Arona 1, que básicamente consistía en que el Ayuntamiento de Arona, en aquel momento, pues, gobernado por José Alberto González Reverón, el exalcalde de Coalición Canaria, pero en connivencia con una purriada de concejales, si me permite la expresión, porque la verdad es que fue tremendo, era tremendo ver aquel banquillo de los acusados, algunos exalcaldes, como el propio Manolo Barrios o Antonio Sosa, pues en su momento, Antonio Sosa no, en el caso Arona 1 no, pero sí que está en el caso Arona 2, pues concedieron muchísimas licencias ilegales que claramente se quedó confirmado. Arona era un auténtico caos urbanístico. Allí tú ibas a pedir una licencia, te la concedían, en algunos casos tenías que pagar, y eso se demostró en el caso, por ejemplo, estuvo en prisión del ex concejal de urbanismo, Félix Sierra, y de algunos técnicos municipales que cobraron dinero
por conceder licencias. Bueno, aquello fue tremendo, acabó en uno de los mayores casos de corrupción de la isla de Tenerife, quizás un poco ensombrecido, porque en paralelo, se instruyó en paralelo al caso de las Teresitas, pero eran tantos los contratos y las licencias ilegales que hubo que partirlo en dos, en base a un criterio temporal. Y el caso Arona II se siguió investigando después de que el caso Arona I se juzgara y que incluso algunos de sus condenados entrasen en prisión. Bueno, pues ahora, hoy, año 2024, un caso que es de hace 15 años, se está llegando a su final del caso Arona II. El juzgado que instruye esta causa ha abierto el juicio oral. Son tantas las dilaciones que hay, que a pesar de que, según la Fiscalía, se ha aprobado un delito de prevaricación urbanística continuado, la pena que se les pide es simplemente 3 años de inhabilitación especial para personas que están completamente fuera de la política. Yo ahora les voy a contar rápidamente, no es que no quiera perder mucho tiempo en esto, pero es que es increíble que hayamos llegado a este punto. Primero, porque había muchísimas personas en esta causa. Les voy a contar quiénes han quedado fuera, para quiénes se ha archivado esta causa. Concejales todos, algunos más conocidos que otros. María Candelaria Padrón, Jesús Ramón García Hernández, Martina Melo, Miguel Ángel Méndez, Francisco Enrique Toledo, Antonio Miguel García Marichal y Manuel González Reverón. Manuel González Reverón o Antonio Marichal, que fue consejero en el Cabildo de Tenerife. Miguel Ángel Méndez llegó a ser alcalde de Arona después de aquella dimisión que tuvo obligada que hacer Berto Reverón. Bueno, estas personas que he nombrado no van a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Y es importante dejarlo claro. Pero es que después hay otras que sí, contra las que se pide o se ha elevado esa acusación. Son 7. El exalcalde José Alberto González Reverón de Coalición Canaria, el exconcejal de urbanismo Félix Sierra del Partido Popular, Manuel Barrios, que también fue alcalde en su momento con el Partido Socialista, pero que está encausado por su gestión desde el partido CAN, centro de Arona, un partido que creó en su momento. El exconcejal Daniel Martín, Juan José Chechea Layón, Alfonso Barros Armas y Antonio Sosa, que también fue alcalde del municipio, que recuerden que después dio un salto político también y se presentó por otra formación política después de abandonar Coalición Canaria. Bueno, pues estas 7 personas, contra ellas sí que se ha abierto ese juicio oral. Y la otra novedad que les voy a contar, y con esto termino, es que están negociando con la Fiscalía pues poder llegar a un acuerdo. De hecho, hay un escrito que se ha presentado el pasado 30 de octubre, al que hemos tenido acceso en esta redacción, en el que ellos, a través de su abogado, presentan un escrito en el que dicen: aceptamos la pena de 3 años de inhabilitación, antes que volver a pasar por el juicio y la posible seguimiento mediático de ese juicio, pero lo que no aceptan, y esto es muy interesante y es la que a mí me tiene dando vueltas a la cabeza, es que la Fiscalía, en su escrito de acusación, no solo pedía esta pena de 3 años, sino pedía que el Ayuntamiento de Arona revisase todas esas licencias que se concedieron de manera ilegal en su día. Pues a esto, fíjense ustedes, todas estas personas que están acusadas se niegan a que el Ayuntamiento de Arona revise esa... De hecho, están dispuestos a ir a juicio, aunque suponga lo que suponga, para evitar que el Ayuntamiento de Arona revise esas licencias. Y la pregunta que seguramente ustedes se hagan, porque nosotros nos la hacemos, es: ¿por qué personas que ya están fuera de la política, con condenas que les inhabilitan para volver a la política en activo, aunque quieran, como es el caso de José Alberto González Reverón, el exalcalde de tantos años en Arona, están en contra de que el ayuntamiento actual revise de oficio unas licencias urbanísticas que ellos concedieron hace más de 15 años? Bueno, pues esa es la pregunta que yo me hago y que pues aprovecho y les traslado a ustedes. Natacha, yo no sé cómo tú lo ves. Bueno, lo primero, lo de la justicia cuando es lenta no es justicia. Esa es la primera gran reflexión aquí. Eso te iba a decir, o sea, 15 años, bueno, que ahí tiene que haber salido de todo. Yo no sé si es porque hay demasiada información o porque la justicia en este caso, o la no justicia, es lenta. Pues, vamos a ver si es lenta pero segura. No lo creo, porque ya hemos visto que hay personas en las que la causa se ha archivado. Después de tantos años estando investigada. Efectivamente. Claro. Yo lo que veo es que sale muy barato. Y a la pregunta tuya de por qué se niegan, yo creo que esto es como la navaja de Ockham. La respuesta más fácil es la verdadera. Es porque seguramente si se destapa o se empieza a escarbar, de ahí puede salir de todo. Y los favores, porque cuando tú das una licencia supuesta, ¿se puede decir, tengo que decir supuesta o ya? Ellos ya han sido condenados por dar licencias ilegales. Si das una licencia ilegal, lo das con unas condiciones.
O sea, no la das porque, ay, que pobrecito, le hace falta una licencia. No, le das con unas condiciones y seguramente lo darás con unas prebendas. Entonces, seguramente si alguien empieza a escarbar de manera profesional, pues saldrán a la luz cosas que seguramente además hasta no han salido ni en la instrucción. Eso es por una parte. Y después, lo que ha pasado con Arona es un problema que... es casi en todos los ayuntamientos de índole turístico. O sea, hay una endogamia política en esos ayuntamientos en que no se salva ni el tato, perdónenme la expresión. O sea, has hablado de Coalición Canaria, del Partido Popular, del PSOE, de agrupaciones más locales. Es que al final, cuando tú crees que el ayuntamiento y el municipio es tu chiringuito particular, pasan este tipo de cosas. Por eso también a veces hace falta la reflexión que hablábamos desde el principio del programa, que a lo mejor con este tipo de cosas hay que poner sobre la mesa la necesidad, por ejemplo, de limitar mandatos o de que gente no pueda estar más de 4 o 8 años en política ni en ningún otro cargo, porque aquí no vale este año soy alcalde y en la segunda legislatura soy concejal y después vuelvo a ser alcalde y después voy al Parlamento y tengo otro cargo. No, o sea, vamos a ver, que nos tenemos que tomar la política como algo serio. Y al final esto es un chiringuito de chichinabo. Yo poco voy a decir porque estamos hablando, vamos a ver, si nos ponemos a recordar otra vez las distintas tramas urbanísticas de Arona, podemos escribir un libro. ¿Cuántos años estuvimos hablando, insisto, de los casos de estas tramas urbanísticas y aquí seguimos, en el sur de la isla de Tenerife, que es la misma con estos trama. personajes? Algún día podemos escribir un libro. Los personajes que has hablado son los popes urbanísticos, históricos, de décadas de Arona, sur de la isla de Tenerife. José Alberto González Reverón, Félix Sierra, tela. Manuel Barrio, tela. Antonio Sosa, tela. ¿Qué quieres que te diga, David? Yo escucho de nuevo estos nombres y se me ponen los pelos de punta, poco más puedo decir. Antonio Sosa, por cierto, que lo rescató Nueva Canarias. Fue claro, Antonio Sosa que se peleó, era la mano derecha en su momento del propio José Alberto González Reverón. Fue Antonio Sosa, concejal de urbanismo, también que fue alcalde Manuel Barrio, también asumió el área de urbanismo. Félix Sierra, del Partido Popular, un conocido del Partido Popular, y luego José Alberto González Reverón, pues ¿qué les voy a contar? Bueno, dos apuntes de la actualidad de la capital Gran Canaria, porque se le acumulan los problemas a Carolina Darias. De verdad que nos gustaría llegar aquí y poder contarles que se están resolviendo las cosas, pero cada día tiene más frentes abiertos la actual alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. El primero vamos a comentar las dos noticias juntas. Uno es que el juez investiga 30 contratos de guaguas municipales, una empresa pública de Las Palmas de Gran Canaria, por valor de 1,8 millones. El Tribunal de Cuentas ya alertó de adjudicaciones sin procedimiento, pero la empresa alegó que se ajustaron al marco legal vigente en aquel momento, en 2021. Contratos muy importantes por una empresa importante como es Guaguas Municipales, bajo sospecha. Pero es que además, nuevo frente también, en este caso laboral, dentro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La policía local ha decidido abrir a través de... Son 5 sindicatos los que se han unido para declarar un conflicto laboral y se niegan a reforzar los servicios extras. Han denunciado que el cuerpo ha sufrido un aumento de la carga de trabajo, mientras que faltan 200 plazas vacantes. Esto es un frente de los sindicatos de la policía local de la capital Gran Canaria. No es la primera vez en este caso que abanderan medidas de presión. En este caso, bueno, como decía, han anunciado en un comunicado ese conflicto laboral contra el gobierno de Carolina Darias, negándose, escuchen, esto es delicado, estamos hablando de la seguridad ciudadana, a reforzar los servicios extras. Apuntan a la carga de trabajo en una plantilla con casi 200 vacantes, según la policía, que va creciendo debido a las jubilaciones o por la fuga de su personal policial en comisión, oposición o concurso de traslado a otras administraciones. Además, también los sindicatos, insisto, unidos en un frente común, se van a sumar, anuncian una convocatoria de protesta y de reivindicación en los plenos municipales. Y ojo esto, porque van a tratar o anuncian la judicialización de todo lo que el equipo de gobierno no lleve de forma unilateral a la mesa de negociación, según han anunciado estos sindicatos en esta misma tarde. Bueno, situación complicada, pero al final volvemos a lo mismo. Si tienes mano izquierda en la gestión, o sea, yo creo que no se llega hasta este punto, ¿no? No, y que vamos a ver, ser policía es un trabajo como otro cualquiera, dentro de que estamos hablando de actividades que
están directamente relacionadas con la seguridad, obviamente, pero no deja de ser un trabajo más. Las horas extras no pueden ser una norma. Las horas extras son una excepción que se hacen en momentos dados por X causa. Y si encima lo que están diciendo es que faltan 200 efectivos y la plantilla actual tiene que hacer frente a esa falta de efectivos con esas horas extras, es una mala gestión, obviamente. Y esa mala gestión se tiene que solventar. No puedes llegar a una huelga o a unas medidas de presión porque eso redunda en el trabajo y en la seguridad de la capital. Estamos hablando de una ciudad capital de comunidad autónoma. Sí. Y además que es que lo decía hasta al principio, o sea, ya es hasta cómico, tragicómico. Cada vez que hablamos del ayuntamiento presidido por Carolina Darias, es que no sale de una para meterse en otra. Bueno, no sale de una, no, es que no sale porque no puede salir y se le van acumulando los conflictos. Y al final va a llegar un momento en que no vas a poder salir de ninguno. Sí, al final aquí con lo de la policía sobre todo es un problema de falta de personal, porque al final, porque las horas extras, la legislación lo que al final plantea es que se compensen con descanso, pero si tú le das descanso a esos policías, tienes que sustituirlos por otros policías y no tienes personal suficiente. 200 plazas en un cuerpo como la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria son muchas plazas, ¿no? Entonces al final es como una pescadilla que se muerde la cola y esto no se soluciona, no se ponen adelante, se sacan planes para aumentar las plantillas de personal, pero es que hoy estamos hablando de la policía, pero ¿cuántas veces, Óscar, hemos hablado aquí de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria? Que al final volvemos a lo mismo, servicios de emergencia, servicios fundamentales que no retienen una política de personal, una política laboral adecuada y eso pues al final tiene consecuencias y nuevos conflictos como ven en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nos vamos, que pasen una feliz noche. Para nosotros ha sido un auténtico placer. Para ustedes también, Natacha. Como siempre. Pues ya no te lo voy a preguntar. No, ya no, porque ya... Cuando tú tengas alguna queja, levantas la mano, que exactamente, aquí se puede yo hablar estoy encantada de todo. porque hablamos y además, sobre todo, lo que me gusta es que hablamos de lo que interesa a la gente y damos además altavoz a gente que cuenta cosas como tienen que contarse. Sí, y que a veces no suelen tener muchos altavoces y yo creo que es necesario. Un placer como siempre. Buenas noches a todos. Bueno, que pasen una feliz noche. Les dejamos en la compañía de toda la programación de la Autonómica de las Islas Canarias.